Muy bien, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestra primera sesión de curso de algoritmo y estructura de datos. Mi nombre es Juan Torres, agradezco el pase, señorita Jessica, en este caso, vamos ya a iniciar entonces ya con el desarrollo del curso. A ver, me dicen que no se escucha. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar, por favor? Me estaban diciendo que no se escucha. Sí se escucha, profesor, todo bien, Excelente. creo. Ok, muy bien, genial, genial, muy bien. Muchas gracias. Bien, sí se escucha. Bien, entonces, ahora sí. Eh, Voy a bloquear el chat en algunos momentos para que podamos tener la fluidez del caso. Bien, entonces voy a tenerlo abierto, ¿ya? Para poder de repente, ¿no? Recibir ahí algunos comentarios de parte de ustedes, pero por favor, en la medida de lo posible, tratemos de interactuar, vamos a marcar algunas pautas, entonces eso va a ser un primer paso que vamos a considerar, ¿bien? En el caso del plan, lo que corresponde al programa de actualización curso de algoritmo y estructura de datos, aquí van a encontrarlo dentro del Classroom, van a encontrar este documento con todas las pautas que ya ustedes pueden identificar aquí. ¿A quiénes está dirigido en este caso el curso? El curso está dirigido a personas que tengan interés en iniciarse, en este caso, en el ámbito de la programación y desarrollo de sistemas. Personas de todas las áreas de repente profesionales que quieran, ¿no? Conocer un poco más qué cosa es programar, qué cosa es de repente, ¿no? Ver, por ejemplo, muchas personas que de repente ya también han llevado de repente este curso años atrás, ver un poco en cuanto a la actualización, qué otros software existen ahora o de repente, ¿no? Herramientas también en línea que puedan servirnos para hacer todo el diseño, el diagrama y ejecución, en este caso, de los algoritmos. Bien, vamos a encontrar aquí información relevante en el caso de lo que corresponde a la metodología de trabajo, las sesiones que ya están también allí estructuradas, el sistema de evaluación también lo van a encontrar. Recordarles que hay una única evaluación final, que es un formulario, pero van a encontrar por ahí algunos cuestionarios, algunos recursos complementarios. Entonces, no hay tareas, como bien lo mencionaron al inicio, pero recuerda que corresponde ya a ustedes practicar la medida de lo posible. Todo lo que puedan ustedes practicar va a sumarles en su aprendizaje. Bien, entonces la práctica de lo aprendido va a ser importante para que no tengan dificultad al final. Son 4 sesiones en las cuales se va a ir como en las matemáticas, ¿no? Enlazando cada contenido, y si te pierdes el primer contenido, en el segundo bloque, en la segunda sesión, tal vez puedas presentar alguna dificultad. Sobre todo aquellos que son, ¿no? Nuevos en esta temática. Bien, aquí algunos libros, de repente también consideraciones finales, ¿ya? Lo que es la bibliografía, y eso sería todo por cuanto a lo que corresponde al material, en este caso al sílabo, lo que es plan de curso. Luego, aquí vamos a encontrar, en este caso, dentro del Classroom, van a encontrar ahí los recursos, la presentación, por ejemplo, del día de hoy, recursos que también van a ser orientados, en este caso, ya al desarrollo práctico, y también, en este caso, por ejemplo, entre los recursos, he considerado una carpeta compartida en el Drive. Muchos estudiantes a veces piden, profesor, quisiera más ejercicios, o de repente, por aquí facilitarles, en este caso, algunos documentos. Aquí te he compartido un libro completo que va a ser complementario. No lo vamos a revisar durante la clase, a basarnos en un material en específico, sino que vamos a ir variando, vamos a ir dosificando el tiempo. Entonces, igualmente te lo comparto y eso sería, por eso que lo he puesto aparte, lo he puesto dentro de la carpeta, lo he considerado como 2 archivos sueltos. Las 2 carpetas que encuentras en la parte superior, una es de software, en los cuales he recopilado todo el material de trabajo y las aplicaciones que vamos a utilizar. Entonces lo vas a encontrar aquí. Yo ya lo descargué, lo he organizado, lo he recopilado y lo he compartido ahí. Algunos de estos software tal vez ustedes van a encontrar a la fecha de hoy día, ¿no? Por ejemplo, yo coloqué ahí algunas versiones, tal vez a la fecha de hoy día puede que hayan nuevas versiones, tú sabes que cada cierto periodo se actualiza, entonces igual, en esos casos, si tú quieres tener el acceso directo, te lo voy a pasar en otro espacio, ya lo tienes allí dentro del Classroom, ¿bien? Acá lo encontraríamos en los enlaces de interés, para que vayan directamente a la página oficial y tengas de primera mano la última versión. Bien, entonces 2 cosas importantes. En el caso del Drive, estos recursos que están dentro de la carpeta software son los programas que ya lo descargué, lo organicé, y si quieres de repente explorar, ¿no? En este caso, versiones actualizadas, lo puedes hacer de acá directamente. Por ejemplo, acá te dejé una descripción
en cuanto a lo que nosotros vamos a considerar el entorno de programación basado en diagramas de flujo. Ahí te dejo en este caso Raptor, bien, con su página oficial. Herramientas para la creación de pseudocódigo y diagramas de flujo, también, por ejemplo, el pseudointérprete o PCInt, que también lo vamos a utilizar. Por ahí también algunos entornos de desarrollo integrado, que son libres y gratuitos, entonces también aquí te los dejo, para que tengas entonces todas las facilidades del caso. También, además de la carpeta software, vamos a encontrar la carpeta ejercicios, donde puedes encontrar, por ejemplo, hoy día nos correspondería revisar estos ejemplos. Además de estos van a haber otros ejemplos que se van a ir actualizando. En la sesión 2 también ya te dejo algunos modelos, porque yo sé que algunos de repente puedan requerir, ¿no? Otros ejemplos más, ahí también te lo comparto. Y por cada carpeta, mira, ya te adelanté ahí, ¿no? En este caso, todos los recursos de la sesión 3, la sesión 4, ejercicios, ¿no? Ejercicios. Visibles van a estar por ahora solamente, en este caso, en cuanto a los materiales. Vean que por cada semana se van a ir actualizando, entonces acá ya tengo ya los contenidos, están publicados como borrador, y en su momento determinado simplemente lo que voy a hacer es actualizarlo, publicar, ¿ya? Entonces ahí está todo, ¿bien? En cuanto a los materiales de trabajo. Ahora sí, en la descripción del grupo me dicen por acá Nelly, ya, muy bien, el enlace del Drive. Miren, lo importante, imagínate que yo tengo por acá este Drive, ¿no? Tengo por acá otras carpetas en Drive. Un tema es por la organización, ¿no? Imagínate, entonces, por ejemplo, plan de recurso tiene en este caso, ¿no? El peso importante que lo hemos puesto ahí afuera. El motivo principal es para que lo encuentres rápidamente. Entonces, si yo te paso todos los drives por este medio, va a ser un poquito caer en el desorden. Por eso, la recomendación que se dio al inicio es que ingresen al Classroom y de ahí van a encontrar toda la secuencia, los links, todo eso, ¿ya? Entonces, por favor, más que el link del Drive, por favor, el link del Classroom, ¿bien? Y por acá, si no se le ha compartido, ahí está, mira, ve, a las 7:11 se les compartió. Listos, entonces, señores, esta parte no la volvemos a tocar, ¿bien? Para que no tengan ninguna dificultad también los participantes que seguramente, ¿no? Ya han podido revisarlo con anterioridad, también les invito a que los demás lo hagan. Por favor, ahora sí, vamos a introducirnos entonces ya en el desarrollo. Todo lo que hagamos va a estar compartido. No nos vamos a guardar nada en la medida de lo posible para poder tener una mejor experiencia. Bien, ahora sí, señores, vamos entonces a iniciar. Por acá algunos preguntan acerca de la certificación y todo ello. No se preocupen que a través de los grupos de WhatsApp van a recibir la información en el momento indicado. Bien, entonces ahora nos preocupamos más que todo por el desarrollo de la sesión. Bien, entonces ahora sí, señores, comenzamos. En cuanto a la sesión 1, fundamentos de algoritmo y programación estructurada. Muchos perfiles profesionales ahora requieren, ¿no? Que se actualicen. En este caso, se solicita, en cuanto al ámbito informático, sería conveniente o deseable que manejen, ¿no? Los fundamentos de algoritmos. Y si ya manejas, obviamente, herramientas avanzadas, pues se supone que esto es la base, ¿no? También, en este caso, se puede mencionar que cualquier persona que tenga interés en poder saber, ¿no? Oiga, ¿qué cosa es un algoritmo? ¿Qué cosa es una estructura de datos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que vamos a aprender ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo funciona detrás de todo esto? ¿Cómo funciona exactamente o cómo se aplican estos conceptos de programación? ¿Bien? ¿Has escuchado tal vez algún momento, alguna vez has escuchado hablar acerca de pilas, árboles, grafos, olas, ¿no? De repente has escuchado hablar, por ejemplo, de cómo se organiza la información en la memoria, ¿ya? En la memoria de la computadora, en la memoria RAM, antes de que puedas grabar el archivo o antes de que puedas grabar en tu base de datos, que también sería, ¿no? En este caso, un tipo de archivo válido. Entonces, ¿cómo se organizan internamente los datos para poderlos procesar, ordenar, categorizar, ¿no? Visualizar en pantalla? Entonces, todo esto es parte de la curiosidad que nos puede haber motivado a poder ingresar a este curso. Bien, entonces vamos a ver ahora sí. Por aquí me he tomado la libertad de poder citar a George Polya, que ha sido, ¿no? O considerado un gran matemático. Él es un matemático húngaro, fue un matemático húngaro, vivió entre el año 87 y el año 1887 y 1985. Él es conocido, por ejemplo, por el método de Polya para resolver problemas
estrategias para resolver problemas paso a paso, ¿no? Seguramente algunos de ustedes lo han conocido en cuanto a algunos videos que ha visto en internet, sabe, tiene alguna referencia de él de repente, espero que lo puedan luego googlear, ¿ya? Entonces, si sabe algo de él, ¿ya? También sería interesante de repente, ¿no? Por ahí de repente en el Classroom se animan y tienen ahí la sección de comentarios, también, ¿no? Profesor, ahí he revisado y si tiene relación con el tema, ¿no? Algo que te haya llamado la atención. A ver, él aquí tiene muchas frases célebres y recopilé dos que tienen mucha relación con el curso. Dice, resolver problemas es una habilidad práctica, ¿no? Es una habilidad práctica como nadar, esquiar, tocar el piano. Adquirimos cualquier habilidad práctica por imitación y práctica, ¿bien? Por imitación y práctica. Muchas veces nos vamos a sentir como que hay algo que no comprendo al inicio, pero no hay nada imposible en este curso que no sea más que se pueda lograr a través de la práctica constante. Bien, si yo miro nada más, como que no va a salir el resultado final, ¿no? Me salió, pero no voy a comprenderlo al 100%. Entonces, por favor, los animo, los invito a que puedan practicar, ¿no? Imitar también puede ser, pero va de la mano, ¿no? Imitación y práctica en cuanto a habilidades netamente prácticas. También, otra frase, es mejor resolver un problema de 5 maneras diferentes que resolver 5 problemas de una sola manera. Vamos a tener los casos, de repente en las sesiones siguientes, que yo planteo un problema y ustedes me digan, ¿no? Profesor, esta es mi solución. Muy bien, es una solución lógica, original, creativa, pero de repente por ahí hay otra persona que dice, pero un momento, yo también tengo la solución, me da la misma respuesta, profesor, pero de repente su algoritmo va a ser más sencillo, más práctico, en líneas, vamos a decir que va a ser más corto, ¿no? Entonces, el pensamiento que nosotros desarrollemos, el pensamiento lógico, la solución, vamos a tener en cuenta, entonces, que existe más de una forma de resolver el mismo problema, ¿bien? Entonces, felicitaciones a aquellos que puedan de repente, ¿no? Profesor, mire, yo he solucionado este problema, por ejemplo, ¿no? De 5 maneras diferentes. Y vale más esto que resolver 5 problemas de una sola manera, ¿no? Porque obviamente que es bueno, sí, porque lo que aprendamos hoy día nos va a permitir resolver y vamos a aplicarlo. Es como las matemáticas, les decía al inicio, ¿no? Entonces, yo tengo un modelo de ejemplo y puedo resolver 5 problemas parecidos, ¿no? De una sola manera, con una misma, de repente, rutina, un mismo procedimiento, pero queremos enfocarnos y abarcar un poco más, de poder encontrar más de una solución. Y en informática, en computación, en ciencia de la computación, siempre se busca esto, ¿no? Buscar soluciones a los problemas, ¿bien? Y no solamente una, sino diversas. Y allí vamos a hablar de repente luego de la optimización de los algoritmos, optimización de soluciones, que tiene mucha relación con ello. Bien, a ver, hasta ahí, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Sí? A ver, vamos a pedir, a ver, ¿algún comentario al respecto, señores? A ver, ¿qué les pareció estas dos frases? ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? ¿Está fuera de contexto? A ver, me gustaría leerlos. Muy bien, David Torrealba había comentado, dice, Folia, y dice, ¿no? Un crack, dice. Ya, gracias. David dice que Poli es su crack. Ahí está. ¿Listos? A ver, gracias, Miguel. Ya, listo, es un crack, me han dicho. Ya, listo. Entonces, ya. A ver, vamos entonces a continuar, ¿bien? Ahora sí, dicho esta introducción, cuando hablemos de algoritmos y programación estructurada respecto al concepto de algoritmos exactamente, vamos a ver lo que es definición, características, y vamos a hablar acerca de las fases en la creación de algoritmos, ¿bien? Ahora sí, bien, listo. Vamos a bloquear un momento el chat, ¿ya? Porque si no, ustedes van a ver algunas cositas extrañas en su pantalla y no queremos que se incomoden. Bien, ahora sí. Luego revisamos el chat cada ciertos 10 minutos, de repente vamos haciendo la pausa. A ver, introducción entonces. ¿Por qué es importante aprender a programar? Ahora vamos a hablar mucho de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte, las matemáticas, ¿no? Justo hemos comenzado citando a un matemático húngaro. Miren, en el caso de la programación, se dice que la programación puede considerarse como un idioma más, ¿no? Hemos hablado de una habilidad práctica, otros dirán que es como un idioma adicional, a través del cual podemos lograr una comunicación directa con el ambiente tecnológico. Si queremos conocer más de tecnologías, es importante que pues comprendamos, ¿no? La parte de programación, de repente por ahí alguien me dice parte de redes, diseño de aplicaciones, ¿no? Hay muchas cosas
dentro de este ámbito, pero el punto de partida serían los algoritmos. Desde el punto de vista del término programar, bien, desde este punto de vista que nos sugiere, ¿no? Que debemos conocer en este caso algunas tecnologías relacionadas al ambiente tecnológico, entonces programar no se siente tan lejano ni ajeno, porque nosotros vamos a verlo ahora, ¿no? Como que algo más cercano a ti, aunque tú no seas de repente netamente de la carrera, como aquí dice, ¿no? El término de programación entonces no está delimitado, circunscrito a un círculo profesional de ingenieros, desarrolladores, también una persona de otro ámbito profesional puede aprender. Y eso estaba plasmado también en el sílabo, si pueden revisar nuevamente. Luego, ¿bien? Entonces tenemos aquí, dice, la programación viene a ser como el arte que ayuda a crear soluciones que requieren de lógica e ingenio. ¿Bien? Recordar entonces este punto para solucionar problemas. ¿Bien? Ahora sí, un poquito la definición de algoritmo. La palabra deriva de una traducción al latín de la palabra árabe al-Khwarizmi. ¿Bien? Al-Khwarizmi, nombre de un matemático. Mira, nos siguen los matemáticos, ¿no? Claro, es que en la informática, mira, siempre hay esa relación, ¿no? La matemática, ¿bien? La electrónica, ¿no? La informática, todo eso tiene una secuencia, ¿no? Y todo es en base a ¿qué? A las matemáticas, entonces. Este matemático y astrónomo árabe escribió un tratado sobre manipulación de números y ecuaciones allá por el siglo IX, ¿bien? Entonces eso te lo dejo aquí, ya tú lo lees con calma, de ahí viene el término, ¿no? De algoritmo. Características de un algoritmo. Pregunta de examen, ¿ya? Anótalo, por favor. No es cuestión de memorizar, pero sí algunos conceptos claros que al término de la sesión debe quedar claro, ¿ya? No te voy a pedir que memorices porque también eso no es muy recomendable, pero sí hay conceptos claves que destacan, entre otros. Un algoritmo debe ser preciso, definido y finito. Por ejemplo, cuando me dicen que debe ser preciso, se dice que tiene que o debe ser claro, ¿bien? No debes tener ambigüedades en el orden de cada paso, ¿bien? Entonces, no es que la computadora lo voy a dejar ahí, ¿no? Pensando, a ver qué cosa es lo que va a hacer, ¿no? La computadora en este caso ejecuta tu algoritmo porque tiene precisión. Y si yo no lo ejecuto en una computadora, sino simplemente lo analizo en una hojita, lo anotas, debe estar claro ahí cuál es la secuencia, ¿ya? A ver, por ejemplo, imagínate que tengas que realizar algo. ¿Qué es lo que buscamos normalmente? A ver, queremos preparar de repente un postre, un delicioso postre. A ver, ¿qué buscamos para preparar un postre? A ver, señores, vamos a relacionarlo un poquito con algunas cosas que a ustedes les sirven. A ver, el chat está habilitado. A ver, queremos preparar un rico postre. ¿Qué buscamos, señores? A ver, dice, ¿ya debemos llevar cursos de carreras de STEAM? No estamos diciendo en este caso, ¿no? No estamos, lo que se entendía en este momento, ya que mencioné lo de STEAM, es que todas las carreras que normalmente ahora, pues, no desarrollan habilidades, en este caso, habilidades blandas, habilidades duras, en el caso, por ejemplo, el conocimiento de la informática, nos lleva, ¿no? A tener una especial preocupación por comprender más allá de mi área, que puede hacer no solamente, ¿no? De repente tengo otras áreas, pero se integra, ¿no? Ahora vemos que hay muchas áreas o disciplinas, ¿no? Que se relacionan muy bien con otras. Y obviamente que la informática, la programación está presente en casi todas, ¿ya? No te preocupes, Jan, si es que había hecho ese comentario, ¿no? Debemos llevar cursos de carrera, sí. Sería recomendable, ¿no? Sería recomendable. Ah, si es que por ahí iba, ¿no? Profesor dice, ah, ya tomé introducción al algoritmo, me dice por acá uno de sus compañeros, ya, muy bien. Bien, cuando preguntaba lo del preparar algún delicioso postre, me dice por acá, mira, de ingredientes, harina y azúcar, cantidades, ingredientes, ya. Ahora, ingredientes, muy bien. Ah, ahí sí, ¿no? Ya, a ver, ingredientes, preparación, servir muy bien. Por ejemplo, ahí, ya está. Bien, vamos a bloquear un momento el chat. A ver. Muy bien, por ahí alguien ya se adelantó, dice entrada, proceso y salida. Ya, genial. A ver, vamos a bloquear un momento el chat. Bien, cuando tú vas a revisar una receta, a veces algunos tienen duda, ¿no? Porque de repente el que escribió la receta, pues no lo hizo tan preciso. Entonces yo podría tener dudas, ¿no? Oye, ¿qué dice acá? A ver, si a mí me dicen echar de repente, ¿no? 1,5 tazas, si dice taza, no se me va a ocurrir echarle, pues, cucharada, ¿no? Entonces, tengo que tener
precisión, tengo que saber exactamente y no dar ambigüedades o que esto se pueda tomar. ¿Será A, será B o será C? Tiene que estar bien definido, ¿ya? Entonces tiene que estar con precisión. No debe haber lugar a dudas, ¿bien? Porque la segunda característica me dice definido. Se obtendrá el mismo resultado al ejecutar el algoritmo cualquier cantidad de ocasiones. Por eso lo mencionaba también, ¿no? Lo de ejecutar, ¿no? Diversos programas o dar solución a diversos problemas, de repente, ¿no? Con el mismo algoritmo vamos a tener entonces resultados que estén estructurados dentro de ese bloque, ¿no? Y que puedo entonces decir que se obtendrá el mismo resultado al ejecutar el algoritmo cualquier cantidad de ocasiones. Si a mí me dice un algoritmo para sumar 5 números, entonces cada vez que yo ejecute me va a sumar, ¿no? Aunque los valores sean diferentes, voy a obtener la suma de n números. No se me ocurriría, ¿no? Decir de n menos 1. ¿Por qué? Porque ya está definido. O de repente si sumo 5, me dice, profesor, pero ha sumado 3. Entonces, obviamente que las veces que yo lo ejecute, se obtendrá el mismo resultado al ejecutar el algoritmo cualquier cantidad de ocasiones. Por eso que se va a automatizar la tarea, los procesos, porque ya está definido. Y en cuanto a finito, a ver, sinónimos para infinitos, por favor. Ahí escucho un audio que se está filtrando. A ver, sinónimos para finitos, por favor. A ver, ahí creo que están viendo noticias. A ver, señores, sinónimo para el término finito. A ver, ¿quién se anima? Finito, finito. Por ejemplo, recordemos la escuela, ¿no? Nos dice, profesor, hay conjuntos finitos e infinitos. Ya, a ver. Finito, limitado, cantidad limitable. Muy bien, David. David me ha respondido por aquí, creo. A ver, David dice, Cristina también ha respondido, la cantidad limitada, contable, Eduardo limitado, fijo, que tiene un fin. Muy bien, Edinson también, que tiene un fin, que se puede contar. Luz, Brincas también, muy bien. Excelente, todos están ahí atentos. A ver. Cuando nosotros decimos finito, ¿no? Dice alguno que tiene un fin, claro, que los puedo contar, que los puedo, ¿no? Así, tener la certeza de cuántos son, ¿no? Dice que deberá terminar en un número finito de pasos. Los pasos yo voy a decir, oye, no sé cuántos pasos eran. No, yo debo saber paso 1, paso 2, paso 3. Por eso es que le hablaba al inicio de la receta, ¿no? Entonces, pero lo voy a mencionar esto en cantidad de pasos, no solamente en cantidad de pasos, sino en un tiempo finito. También se va a ejecutar en un tiempo, porque no vamos a decir que, no, nuestro algoritmo sigue procesándose y el programa no termina, no. Llega un momento en que tiene un inicio y tiene un fin, ¿bien? Cuando nosotros hablamos de finito es que tiene un fin, que yo puedo contar los pasos. Entonces, tiene un número determinado de pasos, lo podemos verificar, tiene un tiempo finito y requiriendo una cantidad finita de esfuerzo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes le decían, ¿no? A ver, si tienen un niño cerca, por ejemplo, pregúntale qué cosa es un conjunto infinito. Y te dice, ¿no? Ah, papá, mamá, la cantidad de arena que hay en la playa, ¿no? Los granos de arena, ¿por qué? Dice, no lo puedo contar. Es un caso típico que normalmente los niños responden, ¿no? Tú le preguntas, por infinito, te dicen, las estrellas ¿no? Del cielo. Ah, bien. No las puedo contar, no, porque por ahí, mira, fui contando 5, 6, por ahí hay 10, por allá, ¿no? Entonces, que yo diga finito, que lo podemos contar, que tiene una cantidad precisa, entonces, ¿no? Y requiriendo una cantidad finita de esfuerzo, ¿ya? Entonces, esto, por favor, disculpando los ejemplos que han sido de repente como que recordar, ¿no? Algunos términos que tal vez algunos por ahí tienen duda. Entonces, resumiendo, un algoritmo debe ser preciso, finito, definido, ¿bien? Preciso, definido, finito. El orden de estos no va a tener mayor injerencia, pero sí saber qué cosa se refiere cada uno de ellos. En resumen, un algoritmo tiene unos datos de entrada, un proceso y unos datos de salida. Que uno de sus compañeros se adelantó, ¿no? Muy bien, estaba atento ahí también. Fases en la creación de algoritmos, para hacerlo más práctico, te los voy a dejar ahí, pero recuerda siempre, ¿ya? Así de manera resumida, vamos a comenzar con el análisis del problema. Requiere una definición donde se contemple exactamente lo que debe hacer el programa, ¿no? Si vamos a hacer la suma, la resta, la multiplicación, si vamos a hacer orden de datos, si vamos a hacer de repente, ¿no? Alguna fórmula que tengas, ¿no? ¿Qué datos necesito? Entonces, ¿qué cosa va a ser mi algoritmo? ¿Para qué quiero? Un diagrama de repente o un algoritmo de búsqueda de repente de algún dato, si vamos a tener de repente que eliminar algunos datos,
¿no? Por ejemplo, cuando trabajemos con vectores, vamos a tener que de repente, ¿no? Unir dos vectores o buscar la intersección entre dos vectores, ¿ya? Los elementos del vector, entonces dice, requiere una definición donde se contemple exactamente lo que debe hacer el programa. Punto 2. Dado que se busca una solución, se precisan especificaciones, tanto de entrada como de salida. Cuando yo analizo el problema, yo tengo que saber cuáles van a ser mis insumos, qué datos necesito para hacer el proceso. Y obviamente ya puedo predecir, en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que me muestres? A ver, por ejemplo, un caso típico, ¿no? Ingrese la nota, ¿no? De repente, de un alumno, y yo le digo, ingresa la nota de un alumno. ¿Cuántas notas? Ah, son notas 3 de prácticas, y es un parcial y es un final. ¿Cuáles son mis datos de entrada? Y lo obvio sería, ¿no? ¿Qué quieres que te muestre? Ah, quiero que me muestres el promedio final del estudiante al término del ciclo, del semestre, y quiero que me muestres un mensaje, ¿no? De repente, ¿en qué categoría? Si pertenece al tercio superior o no. Imagínate que ya estamos hablando de un consolidado final. Entonces, ¿qué entradas voy a tener? ¿Qué salidas voy a tener? ¿Bien? Cuando hablemos del diseño del algoritmo, se determina cómo hace el programa la tarea solicitada. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, quiero que me implementes una función, o de repente alguien me dice, no, profesor, con una fórmula sencilla, quiero que me utilices procesos recursivos, ¿no? Entonces, diseña cómo lo voy a hacer. Los métodos utilizados para el proceso de diseño se basan en el conocido método de divide y vencerás, ¿no? Imagínate que ahorita te piden un trabajo en grupo, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Si lo hace una sola persona, uy, profesor, si lo hace una sola persona, mejor, ¿cuántos somos? 5 en el grupo ya. Entonces, divide y vencer. Vamos a tomar por bloques. Igual en la programación, cuando es una tarea compleja, lo podemos dividir en módulos, subrutinas, subprogramas. Entonces, eso también es parte del diseño del algoritmo. ¿Cómo voy a realizar mi solución? Por ejemplo, imagínate un sistema de matrículas, ¿no? Un sistema de notas. En este caso, pues es mejor hacerlo modular, ¿no? De repente, por pequeños problemas lo voy separando, entonces digo, ya tengo la rutina para hacer todo el ingreso. A ver, tú tienes, ¿qué vas a hacer? Yo voy a hacer reportes, a ver, ¿qué vas a hacer tú? Entonces vamos a ir integrando, ¿no? Bien, yo me voy a encargar del login, ya, entonces un algoritmo para hacer el login, ya. Yo me voy a encargar de repente del carrito de compras, ya. Entonces es un poquito ya un nivel más avanzado, ¿no? Entonces dice, la resolución de un problema complejo se realiza dividiendo el problema en subprogramas y a continuación dividir estos subproblemas en otros de nivel más bajo, ¿ya? Eso recuerda siempre entonces en este caso la modularización, ¿bien? Diseño del algoritmo, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Luego, ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Obviamente, primero es qué cosa voy a hacer, qué quieres que haga. Ahora yo defino, ya sé lo que quieres. Ahí, por ejemplo, habrá de repente en sala algunos colegas del área de informática que se dedican más a la parte de análisis, ¿no? De repente, profesor, yo soy analista, pero otro me dice, yo soy analista programador. Hay personas que se especializan mucho en el análisis, ¿no? Y de repente por ahí como que en la programación no le entran mucho o no están muy fogueados, pero es importante partir de un buen análisis del problema, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de ese sistema que vas a implementar, ¿ya? Yendo a un plano más general. Entonces, primero identificar la problemática, las necesidades, ¿no? Luego ya te comunico exactamente, ¿no? Ya determiné ya. Voy a anotar en mi cuaderno cuáles son los requerimientos, ¿no? Requiere hacer pagos en línea, requiere, mira, ya llegando a otro nivel. Luego de eso, ya tú pasas al diseño del algoritmo, ¿no? Estoy hablando ya de sistemas, por si acaso. Entonces, ¿cómo lo diseñamos, no? Ahora, el algoritmo, regresando al algoritmo, ¿cómo lo implemento? Ah, muy bien, ya sé las necesidades, ya sé cómo lo voy a hacer. Ahora voy a implementar. Recuerda que para implementar un algoritmo en una computadora debemos seguir una secuencia de pasos. ¿Qué va a ser? La codificación. Bien, comenzamos en este caso hay que elegir un lenguaje de programación. A ver, vamos a hacer un pequeño sondeo en un momento, ¿ya? Porque vamos a hablar entonces ya en la implementación del algoritmo. Vamos a tener que realizar tareas como codificación, compilación y ejecución. Profesor, sale error, no llego, quiero sumar dos números y en vez de sumarlo me lo concatena, ¿no? Entonces, algo has hecho mal. Entonces, voy a codificar, voy a compilar y ejecutar y ahí voy a verificar si es lo que yo esperaba, en este caso el resultado esperado coincide o no. Vamos a hacer la depuración, ¿no? Vamos a encontrar errores, hay que resolver, ahí mira, acá te equivocaste, ¿no? Acá has declarado una variable y acá de repente nunca la estás utilizando, que bueno, son algunas cosas que podría mencionar, ¿no? Depuración, profesor, no me ejecuta ese tipo de variable, dice que no,
no ha sido definida, o de repente este valor me está mandando una excepción, ¿no? Ya en lo que es un lenguaje de programación como tal, o he utilizado mal la sintaxis, ¿no? Es un error en el tiempo de ejecución. La depuración misma, ¿ya? Vamos a encontrar errores. Este término del debugging, también lo vamos a utilizar, ¿bien? Por ejemplo, se cuentan muchas historias, ¿no? Acerca de errores en sistema, y si tú buscas por ahí la historia del debugging, ya te va a sorprender. Un poquito para poder ver, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los errores? Imagínate que un pequeño insecto en algún momento, ¿no? En un equipo presentó una dificultad y no era parte lógica, sino que la máquina falló por un pequeño insecto. Si ustedes buscan debugging, va a encontrar un pequeño, ¿no? Icono de un dibujito por aquí, por ejemplo. Si nos vamos un ratito a internet, seguramente que lo van a encontrar, ¿ya? Si nosotros buscamos, ¿no? Debugging, vamos a poner historia, seguramente que aquí te lo voy a dejar, ¿ya? A esta página también es interesante, si lo pueden leer aquí, ¿ya? Ahí lo voy a dejar, ¿ya? ¿De dónde viene el término? Dicen muchas personas, afirman que el término bug fue creado por Grace Hopper, una famosa desarrolladora de la Marina estadounidense que creó el lenguaje de programación, bla, bla, bla. Por acá lo vas a encontrar, ¿ya? Aquí está la historia. ¿Listos? Entonces, aquí, por favor, tú lo revisas, dice, sería entonces el origen del término bug en inglés que significa insecto. Es un poquito ahí, si quieres, luego te lo comparto para que lo puedas revisar. Bien, entonces el término de depuración. Y muy importante, señores, el término también documentación. ¿Por qué? Muchos programadores, bien, pasamos tiempo revisando el código de otro programador. Imagínate que tú hoy día creas un sistema y de repente trabajas 1 o 2 años y de repente te vas a otra empresa, ¿no? La persona a la cual tú de repente vas a reemplazar, ¿no? Ha hecho de repente algunas líneas y solamente esa persona lo comprendió, o solamente tú también has comprendido tus líneas de código y al ingeniero, al desarrollador de software que llega en tu reemplazo o al técnico en programación que llega a reemplazarte, ¿cómo va a estar, no? De repente interpretando esa línea. Claro, yo lo veo ahí, pero imagínate, ¿no? ¿Qué variables utilizaste? ¿Qué clases has creado? ¿No? Toda la parte de lo que es la programación. Entonces, siempre es importante documentar, ¿bien? Tanto para que podamos hacer una escala de repente, ¿no? O hacer escalar nuestros sistemas, como también darle un mantenimiento, ¿no? O integrarlo con otros sistemas, acoplar los otros sistemas, siempre va a ser importante el término de documentar, ¿no? Y no es poner un comentario por cada línea, esta línea hace tal cosa, tal, sino por, de repente, ¿no? Módulos, este módulo desarrolla tal actividad, se han creado, se han implementado tales procedimientos, o de repente, ¿no? Si tú trabajas con base de datos, también sabes que todos estos trabajo que hace se puede documentar, ¿no? Cómo es que va a funcionar, cómo es que funciona. Una pequeña línea, una reseña que te permita comprender, ¿no? Los ingenieros de software, por ejemplo, ¿no? Saben mejor que nadie que los sistemas que se integran unos a otros, hay que saber, ¿no? Exactamente, leer documentación también es importante del sistema que estás desarrollando, dejar documentación para otro equipo de repente de desarrollo, también es importante, entonces, la documentación. ¿Bien? En cuanto a las fases para la construcción de un programa, tenemos por aquí, ¿ya? Esto lo voy a tomar así como referencia, ustedes ya la parte principal ya lo hemos desarrollado. Recuerda que la solución del problema en cuanto al desarrollo o la fase de construcción tenemos los datos que vamos a utilizar, los insumos, entonces vamos a tener la fase de solución del problema, ahí te dejo nuevamente el análisis, el diseño, la verificación del algoritmo, ¿no? Y ya, si todo salió ok, ese algoritmo pasa ahora a la implementación. Mira, ese es el flujo, ¿ya? Vamos a hablar mucho de flujo hoy día, por eso es que lo consideré también en esta imagen, ¿bien? Y el flujo entonces me lleva ¿a dónde? Profe, me lleva, según esto dice, datos, solución del problema, algoritmo. Que tengo el algoritmo, pero ahora, aquí no hablamos nada todavía del lenguaje de programación, ¿no? Algoritmo y ahí me dice, ya, voy a implementarlo en una computadora. Ah, ahora sí necesito que elijas un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque voy a codificar el algoritmo. Voy a utilizar entonces aquí ya el término de programa, programación. Y en esta fase, mira que está dentro de las líneas punteadas, me dice, lo codifico el programa, lo ejecuto, verifico y si todo está ok, tengo ahora el programa. Bien, primero tenía el algoritmo, entonces como la receta, ¿no? Para hacer en este caso mis deliciosos postres, y acá ya tengo el postre en sí. Pero usted dirá, ¿no? Profe, hay muchas variaciones en esto, porque acá yo tengo ejecución del programa y cuando me lleva en este caso a la verificación, y si hay un error, si hay un error, entonces regresa por acá, verifica tu codificación, vuelve a ejecutar y ahí vamos a estar
Y eso es lo que normalmente son, pues, ¿no? Parte de las tareas del programador. Bien, claro, con la experiencia ya tú vas a hacerlo de repente, ¿no? Con N intentos, 0 intentos, ya va a depender mucho de tu expertise que puedas ir desarrollar. Bien, hasta ahí, señores, ¿cómo vamos? Hablando del lenguaje de programación, ¿qué lenguaje de programación te llama la atención o te gustaría que de repente se pueda utilizar para este curso? Yo tengo ya algunas propuestas, porque ustedes han visto ahí toda la carpeta compartida, pero me gustaría saber de parte de ustedes. A ver, Python 2, ya, a ver, voy a hacer aquí mis anotaciones, ¿ah? Python 2, ya. Voy a hacer mi tabulación. C char 1, Java, Python sube a 3, Java sube a 2. Ya, no, porque se nos va a pasar la hora. C char, ya, otra vez C char. Se cierran la encuesta, se cierra en 5 segundos, ya. 5, 4, 3. Ya, listo. No, solamente es un poquito para romper el hielo. C char sube a 2, C char me parece, ya. Python lleva la delantera con 4 o 5 puntos. C Sharp otra vez, ya. Y las demás personas que no han dado su opinión, Python hay bastante en YouTube, nos dice por acá, ¿no? José Zapata, muy bien. Sí, miren, justo a esto iba, ¿no? Por ejemplo, el curso, como ustedes han podido observar en el sílabo, pretende abarcar los puntos principales, ¿no? Los puntos core, en este caso, de lo que son algoritmos, ¿ya? Python, claro, también Python, por ejemplo, ¿no? Ahí vas a encontrar, vamos a cerrar la encuesta un momento, vamos a cerrar el chat. Mm, claro, por ejemplo, ¿no? C Sharp es más sólido, me dice. Por ejemplo, en el caso de C Sharp y Java, ¿no? Son lenguajes de programación robustos, ¿no? Por ejemplo, en el caso netamente de Java, que es en el cual eh, te podría hablar más que de C Sharp, ¿no? Por ejemplo, si nosotros llevamos un curso de Java, hay Java, aplicaciones para escritorio, ¿no? Entonces, profe, pero de aplicaciones para escritorio ya no hay mucho, ¿no? ¿La tendencia cuál es? Ah, la tendencia sería trabajar con Java para cliente servidor. Profe, pero tampoco eso ya no es muy, ¿no? La tendencia también, entonces ya. ¿Cuál sería la tendencia? Un curso de Java Web, ¿no? Java Web, entonces lenguaje de programación, hay lenguajes de programación robustos, sólidos, ¿no? Multiplataformas. Entonces, esos términos que nosotros ya por ahí hemos conocido, ¿bien? Entonces, les invito a que puedan ustedes elegir tal vez el lenguaje de programación que de repente lo vas a aplicar más en tu perfil profesional o en tu actividad, en tu trabajo que estás llevando. Por ejemplo, hace años atrás, me acuerdo, cuando llevaba una especialización en Java, tenía dos compañeros que eran contadores, ¿no? Entonces, si ellos querían aprender Java y se fueron directo al lenguaje de programación Java, llevamos, ¿no? Lo que era, ¿no? En este caso, Java básico, de repente Java aplicaciones web, ¿no? Java también con framework, ¿no? Java avanzado. Entonces, hay personas que sí tienen esas habilidades, ¿no? No son netamente del área de sistemas, pero decían, ¿no? Quiero desarrollar para mi empresa. Bueno, la empresa le pagaba la capacitación, entonces tenían todo ese bagaje y conocimientos disponibles porque estaban en la cancha, ¿no? Entonces estaban ahí desarrollando su propio sistema. Claro que también tenían apoyo, pues, ¿no? En este caso del instructor y todo esto, pero te comento esa experiencia. Entonces, a veces nos emocionamos mucho, ¿no? Quiero JavaScript. Por ejemplo, si es para comenzar a aprender, ¿no? De repente a algunos les va mejor un lenguaje de programación como que sea más permisivo, más flexible. Y otros de repente, si, por ejemplo, nadie me mencionó C, C++, ¿no? Por ejemplo, mi primera experiencia fue con Pascal, ¿ya? Y previo a eso llevaba, pues, ¿no? De repente Clipper, llevaba Fox Pro, ¿no? O Visual Basic. Muchos de ustedes de repente han llevado lenguaje de programación. Profe, ¿cómo que Fox Pro? Fox Pro para base de datos, pero también hacías, ¿no? Tus procedimientos, tus rutinas, tus pequeños sistemas ahí con tipo consola, ¿no? ¿Quién no ha llevado de repente por ahí Clipper, Fox 2.6, ¿no? Ya, a ver, lo vamos a dejar ahí. ¿Cuál es el lenguaje de programación que te recomiendo? El que se ajuste más a tu perfil, ¿ya? Si algunos recién están comenzando a programar, de repente te va mejor con JavaScript, ¿no? También ahora orientado mucho a la parte web. Si alguien de ahí de repente quiere con Python, quiere con Java, con C Sharp, quiere de repente con COBOL, que también, ¿no? En este caso, en Estados Unidos había, y todavía hay una gran demanda, si ustedes buscan por ahí, ¿no? Pero es un lenguaje obsoleto, dirán algunos, no, no es obsoleto. Existen sistemas bancarios que están corriendo con COBOL, ¿bien? Y entonces, ¿cuál es la tendencia del mercado? Buscar programadores, porque la vieja escuela, ¿no? Como así de algunos artículos le llaman, entonces como que ya el mercado, como las personas, como que no han tenido mucho interés en aprender el lenguaje, pero
el mercado laboral los requiere, ¿no? Porque hay muchos ingenieros que ya, en este caso, ¿no? Han pasado al retiro, ¿no? Han pasado ya, ¿no? A descansar y ya no tienen tiempo para poder desarrollar. Y obviamente que hay tendencia. ¿Han escuchado algo de COBOL ustedes, señores? A ver, en el chat. Sí, chat es más sólido, dice. Claro, José Zapata, sí, nos dice por acá. Ya, muy bien. Mario, por ejemplo, en el caso de Mario, ¿sí? Hay una persona aquí que se escribe con el nombre de Mario. Por ejemplo, no conozco ninguno. En ese caso, por ejemplo, ¿no? Eh, nos vendría bien, ¿no? Un poquito comenzar con lo más básico, ¿ya? Sí, para los bancos COBOL, dice, antes era con tarjetas de cartón, las tarjetas perforadas, ¿no? Ya. Dice, las funciones tipo nidadas, ya, en Excel cuenta con un lenguaje de programación. Por ejemplo, no tanto como el lenguaje tal, ¿ya? Porque ahora hablamos, por ejemplo, en el caso de integración con Excel, ¿no? Con de repente, si algunos de ustedes están trabajando con Python o trabajan con Power BI, ustedes van a escuchar por ahí el lenguaje M, el lenguaje L, no sé si por ahí lo han escuchado, ¿ya? Entonces, obviamente que ya hay una tendencia hacia eso, ¿no? Hace un año creo que habían salido algunos artículos que decían, ¿no? Que solamente le faltaba su propio lenguaje de programación, obviamente que hay macros para, ¿no? En este caso el lenguaje VBA, pero podríamos trabajar, ¿no? De repente, ¿cuál sería el paso para que se fortalezca más, ¿no? Un lenguaje de programación? Y ya lo tienes, ¿ya? ¿Con qué programa puedo empezar? Muy bien, por ejemplo, Mario preguntaba, y justo ese curso está especialmente orientado a este público, que de repente es su primera experiencia, repito. Bien, entonces por aquí Roy Peter Palomino le he puesto, ¿no? Con PSI, ya, esto, justo ahí lo vamos a ver. Dice por acá, a ver, dice, a Edison le respondía a David, ¿no? Justo por eso, ¿ya? Hoy les voy a compartir también este artículo, lo voy a anotar acá, ¿ya? Pero revisen mucho el lenguaje M, lenguaje L, ¿ya? Lenguaje L sobre todo, ¿ya? Y obviamente que en Power BI tienen, ¿no? El lenguaje DAX, ¿no? DAX en este caso para hacer todo, en este caso, explotar al máximo tus fuentes de datos, hacer tu trabajo directamente, ¿no? Con un lenguaje, ¿ya? Entonces aquí lo vamos a dejar, ahora sí. ¿Por qué hice esta introducción? Vamos a ver las herramientas para representar algoritmos. Bien, ahora sí, señores, atención, por favor, todavía tenemos ahí, sí, vamos a activar el chat si es que alguien quiere escribir, pero lo revisamos en un momento, ¿ya? Entonces, para que no salgan esas pantallas o esos recuadros grises en el centro. A ver, brevemente, herramientas para representar algoritmos. Tenemos entonces por aquí los diagramas de flujo, los pseudocódigos y los diagramas Nazi-Schneiderman, que nos van a permitir entonces representar el flujo de datos, ¿no? Tenemos diagrama de flujo, tenemos pseudocódigo, que sería en este caso el lenguaje de especificación con palabras reservadas en un lenguaje natural, es decir, no en el lenguaje de programación como tal, porque cada lenguaje tiene su sintaxis, su forma de utilizar, ¿no? Toda la estructura, palabras reservadas. Entonces, en un pseudocódigo vamos a tener que trabajar con palabras reservadas, pero que nuestro lenguaje, nuestro idioma, nos va a permitir, ¿no? Interactuar en este caso con lo que queremos lograr. ¿Bien? Entonces, si yo hablo de un diagrama de flujo, son representaciones gráficas. Si hablamos de un pseudocódigo, son ya palabras que vamos a ir nosotros indicando órdenes a través de texto para que se puedan ejecutar y esas órdenes van a ser palabras reservadas en un lenguaje natural. ¿Bien? Cuando ya hablemos de la codificación en el lenguaje, ya obviamente que vamos a reemplazar, ¿no? No es lo mismo que yo diga, por ejemplo, escribir, leer, ¿no? A que yo diga de repente un print, ¿no? De repente un input. Entonces vamos a ir viendo algunas palabras reservadas, ¿no? A ver, diagramas, en este caso hay varios, ¿ya? Entonces ahí te lo dejo para que tú lo puedas ir revisando. Y ahora sí pasamos a lo que es un flujograma, ¿bien? ¿Qué es un flujograma? Por ejemplo, señores, ¿quién de ustedes no ha ido a hacer un trámite, ¿no? De repente a sacar un pasaporte, a sacar un brevete, a renovar su DNI, de repente a matricular a su hijo, o a matricularse ustedes mismos a la universidad, o a iniciar un trámite, de repente, ¿no? Postulación a un trabajo. A ver, ¿qué pasos hay, no? Presentar tal documento, paso 1, paso 2. Entonces, consiste en representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo por medio de símbolos. ¿Bien? Entonces, siempre es importante que en todas las empresas, por ejemplo, ¿no? Actualmente hay otros cursos que, por ejemplo, ¿no? Modelo de negocios, modelación de procesos, ¿no? De repente por ahí han escuchado, de repente, de Visagi, han escuchado un montón, ¿no?
obviamente que también son herramientas potentes, ¿ya? Pero siempre se trata de cosa de poder implementar, en este caso, diagramas que me permitan comprender cuál es el flujo, cuál es el proceso que debo realizar. Paso 1, 2, 3, y en ellos también se debe repetir, ¿no? Que sean, ¿qué cosa? Precisos, que sean finitos, que sean claros, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos considerar. Los mismos criterios, por ejemplo, paso 1 dice, refleja las actividades asignadas por una o varias oficinas, ¿no? Uso del flujogramas. Paso 2, enumera las tareas realizadas por cada empleado para el logro de la actividad. Paso 3, recoge en forma completa y detallada los pasos que incluye un procedimiento, ¿no? Entonces yo debo saber cómo lo voy a desintegrar, ¿no? Eso sería paso en su flujograma. Justo por ahí alguien de repente ha escuchado el término también de diagrama de operaciones de procesos, ¿no? Por ejemplo, estaba haciendo un trabajo con un grupo de estudiantes y me decían, no, profesor, ¿y es necesario que le coloque esos simbolitos? Claro, ¿no? Por ejemplo, en un DOP vas a encontrar, por ejemplo, ¿no? Operaciones, vas a encontrar inspecciones, actividades combinadas, vas a encontrar de repente por ahí un traslado, que es una flechita, de repente por ahí vas a encontrar una D de demora o retraso en el proceso, vas a encontrar un triangulito del almacenaje. A ver, alguien de ustedes de repente tiene mucha experiencia con flujogramas, entonces tienen varias herramientas, ¿no? Entonces voy a tener aquí que yo debo realizar, en este caso, representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos, relaciones, ¿no? En este caso de un proceso con otro o de una actividad con otra. 4, documenta los procedimientos en un diagrama mediante figuras. Usted te mencionaba por eso no también lo del DOP. 5, evalúa si el trabajo realizado responde a los objetivos de la unidad. Y 6, garantiza el uso efectivo de los recursos humanos, fiscales y físicos. Bien, eso en cuanto a flujogramas. Y no confundirlos, ¿ya? Por ejemplo, lo del DOP es para hacer procesos, representación. Pero aquí netamente cuando hablamos de flujogramas, vamos a hablar ya de las gráficas que vamos a necesitar. Por ejemplo, si a mí me dicen que debe ser finito, tiene límites, ¿sí o no? Tengo acá. Identifica el inicio y el fin de un proceso. Operaciones, acciones, acá tenemos. Bien. Documento. Simboliza el documento resultante de la operación respectiva. En su interior se anota el nombre que corresponde. ¿Ya? Varios documentos, entonces tenemos ahí, miren, ve, la forma es diferente, varios documentos o copias. Simbología de los flujogramas, punto de toma de decisiones, archivo definitivo de un documento, bien, el triángulo, sentido del flujo, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, acá tenemos ya que asociarlo con los símbolos y el significado, recordarles que cada una de estas gráficas lo mencionamos anteriormente, y acá tenemos, ¿no? Inicio, fin, lectura, escritura, proceso, un proceso selectivo, ¿no? Por una condición que tengan que poner acá, proceso repetitivo y la dirección de flujo. Bien. En cuanto a la secuencia de los algoritmos, recuerda siempre debe haber una entrada, un proceso y una salida. Tenemos que recordar simplemente las entradas, en este caso tenemos por aquí, ¿no? Nuestros datos, insumos, qué cosas necesito para poder procesarlos y qué cosas espero al término de esto tener como resultado. Recuerda que esto sería dato, proceso, ¿ya? Salida, la información. Esta información a su vez se puede volver a ingresar como una entrada nueva para otro proceso, ¿no? Entonces, esto me puede servir también como insumo. No olvidar, tenemos el programa en este caso que está inspirado en un algoritmo, entonces escribo mi algoritmo, lo codifico, al tener en este caso, ¿no? Lo compilo, lo preparo, lo tengo listo, entonces ese programa puede ser un programa web, un programa de cliente-servidor, ¿no? Un programa de escritorio, se va a poder ejecutar gracias a que el procesador de mi computadora interpreta, en este caso, las órdenes. Y para que lo interprete, obviamente, que este programa debe estar ya compilado, ¿no? Interpretado y llevado, en este caso, a un archivo que el procesador lo reconozca, ¿no? En este caso ya estamos hablando ya a un nivel binario, ¿no? Lo que nosotros programamos normalmente es a un alto nivel porque nosotros lo comprendemos, pero ya va a haber un bajo nivel, ¿ya? Que va a ser solamente ceros y uno. Eso lo vamos a ver en un momento, así que no se preocupen. Sistemas, conjunto de elementos que están dinámicamente relacionados, formando una actividad para alcanzar un objetivo, operando sobre datos, operando también sobre energía y materia para proveer información. Bien, hay muchas fuentes de información en este caso, simplemente lo voy a mencionar. Tenemos un input, un process, ¿no? O un proceso y una salida o un output. Bien, a ver, sistema de procesamiento de la información, recordar cuál es la diferencia entre dato e información.
Dato, solamente dato, profesor, se refiere a la representación simbólica de un hecho, un atributo característica de una entidad. Por ejemplo, la nota de un alumno, el nombre de un docente, el color de un auto, ¿no? De un carro, el color de tu casa, eso es un dato, ¿sí? Pero cuando hablemos de información, es un conjunto de datos que tienen relación. En este caso, trataremos ya entonces de procesar los datos para relacionarlos entre sí y encontrar una relación entre ellos. A eso le llamamos información. Ejemplo, el promedio final de un alumno para un curso, el número de aprobados de un examen. Para yo saber cuánto es el número de aprobados, por ejemplo, yo hace un momento pregunté, ¿no? A ver, ¿qué lenguaje de programación prefieren? Y me dicen por aquí Python, hubieron como 6 personas, C# hubieron como 4, Java por ahí de repente 3, C# 2, JavaScript 1, ¿no? Y alguien preguntaba también, creo, por Excel, ¿no? Claro, porque también podemos hacer en VBA, podemos hacer algoritmos ¿no? Dentro del entorno del editor de visualización y aplicaciones, también podría haber sido, ¿sí? VBA también podríamos haber buscado herramientas, ¿no? Pero como dijimos, lenguaje de programación nada más, me quedo con los primeros. A ver, esos fueron datos, ¿no? Pero si yo digo, a ver, existe o hemos quedado que un 60% de personas del grupo prefieren Python para la implementación. He tenido que procesar información, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo la intención, en este caso, de procesar información, voy a buscar los datos necesarios, voy a buscar la solución ideal, ¿no? Por ejemplo, podría armar mi gráfico estadístico, ya tengo ahí datos plasmados, procesados, ¿bien? El número de aprobados, ¿qué implicó? Tenerlos que sumar, que contar, ¿no? Entonces, hay un proceso, hay una actividad. Entonces, información, conjunto de datos que tienen relación, ¿bien? ¿Tienen relación? Por ejemplo, el nombre de los primeros alumnos de cada especialidad por ciclo. Recuerda que la información se obtiene mediante el procesamiento de los datos. Para yo poderte haber dado una respuesta, entonces tengo que procesar datos y estos ya se convierten en información. La composición de los algoritmos, básicamente debemos tener un inicio, una sección de datos, una sección del código y un final. Básicamente los algoritmos están compuestos por una sección, entonces, recuerda, tenemos el inicio, el fin, pero dentro de ellos tenemos sección de datos y otra de código. Datos, por ejemplo, pueden ser constantes, pueden ser variables. Por ejemplo, yo quiero saber en este caso por qué aparece esto, el valor de pi. Y yo lo puedo entender constante real, 2.pi, igual a 3.14, ¿no? Etcétera. Escribir, esta palabra, por eso yo lo entiendo, esta palabra, escribir, leer, y la computadora lo va a entender, claro, depende del programa con el que vas a trabajar, pues, ¿no? ¿Quedará grabado? Sí, muy bien, pseudocódigo, palabras claves, por eso creo que debemos ver diagramas del caso de uso y luego crear un pequeño aplicativo. Mira, el Rational Row no está contemplado, pero sí, por ejemplo, ¿no? Podríamos tomar ahí un apunte, ¿ya? Claro, cuando ya hablamos mira, por ejemplo, si hablamos de Rational Rows como tal, ¿ya? Sería, ¿no? En este caso, para implementar ya un software, para hacer toda la documentación, los diagramas, en este caso, ¿no? Pensamos con el análisis y tenemos que representar los famosos diagramas de casos de uso, ¿no? Podríamos por ahí incluir a la parte final, ¿ya? Claro, porque ya me están hablando del lenguaje de modelamiento universal, que sería en este caso, ¿no? Desarrollo de software, netamente, acuérdate que el límite, ¿no? Está bien marcado ahí, pero sí por ahí, sí tengo por ahí alguna información y obviamente que poderlo abarcar de forma práctica sería más productivo, ¿no? Pero acuérdate que cuando hablamos ya de los lenguajes de modelamiento, ¿no? De sistemas, ya estamos llevando a otro nivel, que también en este caso, ¿no? Ya eso sería de repente, voy a anotarlo a ver, para de repente una propuesta de un nuevo curso, ¿no? Porque también hay personas que a veces por ahí buscan, ¿no? Un poco más de información, sería como que un segundo nivel. Creo yo que eso sería, ¿no? Ya más acorde, ¿no? Para no ofrecer cosas que obviamente no se van a poder desarrollar en el curso. Acuérdate que tenemos un sílabo. Bien, pero sí, interesante, por ejemplo, ¿no? En este caso, si nosotros hablamos mucho de, solamente para reforzar esto, ¿ya? Por ejemplo, ustedes se acuerdan de repente de RUP, ¿no? ¿Se acuerdan de en este caso, proceso unificado de rational, ¿no? Tenemos que adoptar una metodología, herramientas, en este caso que sería, ¿no? Un lenguaje que sería el UML, ¿no? Y dentro del UML, pues tenemos no solamente Rational Rows, también existen muchas aplicaciones para poder hacer los diagramas, ¿no? De procesos, de actividades que podamos ir desarrollando, ¿no? Eso es todo un mundo, un mundo aparte, ¿ya? Pero muy buen aporte. Gracias por su comentario. ¿Sí? Claro que sí. Listos, ahí queda, y siempre es bueno, ¿no? Escucharlos, leerlos. Bien, entonces acá tenemos, mira, ve, todo el proceso que vamos a ir realizando, y tenemos entonces
el proceso como tal, ¿no? Necesito tener mis entradas, qué valores voy a leer, ¿bien? ¿Cuál va a ser el proceso y cuál va a ser mi salida, ¿no? En este caso, el área es y la variable final. ¿Bien? A ver, composición, sección de datos, sección de código, te lo voy a dejar aquí muy breve, porque esa es la parte, ¿no?, medular de la teoría. Variables, constantes, tipos de datos, que son en esta parte de la sección de datos. La sección del código, que sería en este caso la expresión, operadores y operandos, las funciones que vamos a definir, las asignaciones también a las variables, ¿bien? Declaramos variable y le asignamos un valor, ¿no? A eso le llamamos la asignación. Definición, en este caso, ahora de tipos de datos reconocidos por la computadora. Los datos lo podemos dividir. Hay varias propuestas, por si acaso, no es la única. Datos básicos, datos compuestos. En los básicos tenemos numéricos, carácter y lógicos. Dentro de los enteros tenemos, dentro de los numéricos, perdón, enteros y reales. Dentro de los compuestos, estático y dinámico. En los estáticos, ya hablando ya un poco de estructuras, arreglos, registros, archivos, y los dinámicos serían las listas, los árboles y los grafos. ¿Bien? Por ejemplo, si alguien ha llevado de repente un curso de C o C++, ¿no? O Java, ¿no? Esos son lenguajes muy potentes y se pueden implementar con facilidad, ¿no? En este caso con punteros, de repente algunos lo han conocido, ¿no? O de repente ha trabajado con listas, con árboles, con grafos, haciendo todo este manejo. Tipos de datos que vamos a poder identificar. Operadores con los datos, esto ya no necesita mucha explicación, simplemente lo voy a mencionar. Aritméticas, operaciones aritméticas de comparación y lógica, ¿no? Intervienen datos numéricos, datos del tipo que sean iguales, datos del mismo tipo, cuando quiero comparar. No tiene sentido, ¿no?, que yo de repente compare datos de diferentes tipos, ¿no? Entonces, siempre el valor es el que le va a predominar para comparar. Si es, por ejemplo, ¿no?, mayor, menor, mayor, igual, eso tenemos que ir considerando, ¿bien? Los lógicos tenemos el no, el y el o, y el resultado en este caso, si yo tengo aritméticas, operaciones aritméticas, su resultado, dato numérico. Comparación, dato lógico, y en operaciones lógicas también voy a tener un dato lógico, ¿bien? Por ejemplo, vamos a ver ahora las instrucciones. Acuérdate, instrucciones de inicio, de fin, lectura y escritura. También tenemos instrucciones de asignación, instrucciones selectivas, instrucciones repetitivas. Y acá ya vamos a pasar a los ejemplos. Bien, hasta aquí es donde ya empieza nuestro trabajo. Algo muy, muy típico. A ver, ¿a qué etapa entonces vamos a entrar? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos nosotros del análisis del problema? Deberíamos contar con un enunciado, ¿sí? A ver, esta primera parte sería entonces parte del análisis del problema. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿quién me anota en el chat? A ver, ¿están ahí? ¿Sí? Ejemplo 1. A ver, léanlo por favor con calma. ¿Qué nos dice? A ver, leemos entonces. ¿Bien? A ver, leemos aquí algo muy breve. Nos dice, suponga que una persona desea invertir su capital en un banco y desea saber cuánto dinero ganará después de un mes. Si el banco paga a razón de 3% mensual, ya me está diciendo, profe, ¿qué cosa es cuál es el problema en sí, ¿no? Estamos analizando el problema. Y tú comienzas a pensar, a proyectar tus soluciones, ¿sí? Muy bien, Luis, entiende entonces esa parte. Luego, ya cuando llevemos entonces ya a lo que es la implementación, lo que es, primero, acuérdate cuando vimos esta parte, a ver, no vamos a retroceder todo, obviamente, no te preocupes. Acá, mira, ve, análisis del problema, diseño del algoritmo y la verificación del algoritmo. Estas tres partes deberían quedar claras, ¿bien? Entonces, ahora sí, tenemos aquí, entonces, esto ya lo estoy repitiendo, tenemos entonces que considerar ahora sí nuestra solución, ¿bien? Entonces, dice, inicio y fin. Debe haber, por ejemplo, esto lo hago en 5 pasos. Ya, de repente alguien me dice, profesor, ¿puedo escribirlo en una sola línea? Utilizando en este caso, ¿no? De repente alguien quiere un punto y coma, si es que te soporta en este caso, ¿no? La configuración que hemos previsto también tiene que ver mucho, ¿ya? Entonces, mejor para entenderlo así, uno por línea por ahora, ¿ya? Por ahora. Entonces, yo necesito, según el enunciado, tiene que haber coherencia, ¿no? Le necesito leer una variable que va a ser el capital a invertir. Listo. Entonces, paso 2 sería leer. Acuérdate que el paso 1 era inicio, ¿no? Tiene un inicio y tiene un fin, ¿ya? Entonces, vamos por aquí. Leemos, ¿ya? Porque yo no puedo pedir ganancia igual a capital invertido por el 3%, porque me va a decir, oye, ¿quién es ganancia? ¿Quién es capital, no? ¿Quién es capital invertido?
Entonces tengo que declarar, tengo que leer, ingresar mi valor, ¿bien? Y al final ya hago este proceso. Aquí, por ejemplo, tenemos una asignación, un cálculo, ¿ya? Un proceso como tal. Y una vez que ya aquí, por ejemplo, vamos a suponer que alguien me dice, ¿no? Profesor, ingrésele valores, lo vamos a probar ahorita. Con esto simplemente multiplico mi capital invertido por 0,03, porque acá me está diciendo que sea al 3% mensual, ¿bien? Y luego tendría que imprimir la ganancia. Un caso típico, entrada, proceso y salida, ¿bien? Esto para nosotros, con esto termino esta parte, por favor, solamente para que queden los conceptos claros. Aquí tengo un caso típico, ¿bien? Esto sería entrada, esto sería nuestro proceso, y esto sería, pues, obviamente, la salida. Bien, que quede claro entonces, señores. Ahora sí, pasamos al ejemplo 2, ¿ya? También vamos a tener esta solución. Y como son varios ejemplos, profe, ¿qué te parece si de una vez ya comenzamos entonces a codificar? ¿Ya? Vamos a hacer algunos casos diferentes, con algunas variaciones. Simplemente te voy a recopilar aquí información, ya lo tienes a la mano, qué cosas programa, lenguaje de programación, que conocemos por léxico, sintaxis y semántica. Ya ustedes es un poquito de lectura para ustedes, ¿ya? Porque si no, ahí nos vamos a expandir un poco más. En resumen de todos estos primeros minutos, ¿ya? A ver, atención. Por aquí nos los ha pasado a un lenguaje de programación que podría ser de repente, ¿no? Nuestro Pascal, por ahí de repente quieren poner Procedure, Beijing, ¿no? Ya, a ver, tenemos acá. Ya tienen base y algunos, ¿verdad? Ya, muy bien, los felicito. Algoritmo, definición. Preguntas de examen. Un algoritmo es un grupo de instrucciones que definen la secuencia de operaciones a realizar para resolver una clase de problema. Puede ser también otro concepto, definición ordenada de pasos que nos sirven para resolver un problema. Entonces, ¿cuál es el algoritmo? A ver, muchos de nosotros han escuchado hablar del biorritmo. A ver, ¿alguien ha escuchado hablar del biorritmo, señores? ¿Sí o no? A ver, en el chat. ¿Ha escuchado hablar del biorritmo? ¿No? Ya, tarea entonces. A ver, los que han escuchado que al dormir, dice, a ver, pueden haber varias definiciones, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Por ahí de repente hay profes también de la especialidad y dicen, ¿no? Un biorritmo, vida, ¿no? Ritmo, a ver, rutina, procesos, secuencias, ¿no? Un ritmo, a ver, lo que normalmente nosotros hacemos, ¿no? A ver, todos los días, claro, sin caer en la rutina, pero todos los días hay actividades que tú identificas como básicas o como claves, ¿no? En cada día. Entonces, en un algoritmo vamos a tener una secuencia ordenada, a eso se refiere, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos vestirnos, no se me ocurriría variar de repente algunos pasos, ¿no? Imagínate tú que tengas ahí una secuencia predefinida, ¿no? Y por algún motivo tú dices, oiga, ¿y ahora qué hago? Entonces, el hecho de poder, ¿no? Despertar, de repente cepillar los dientes, asearnos, ¿no? De repente por ahí alguien dice, pues yo escucho una hora o medito una hora, y eso es parte de tu biorritmo, ¿no? Por eso yo escucho música, veo las noticias a tal hora, luego me preparo, tomo mi desayuno, me voy a trabajar y regreso a tal hora. Entonces, todos tenemos una rutina marcada, ¿no? Entonces, al hablar de biorritmo y este término de algoritmo, ¿no? ¿Por qué es la relación? Algoritmo como tal, entonces, habiendo hecho esa referencia, secuencia ordenada de pasos que nos sirven para resolver un problema. Características, debe ser preciso, bien definido y finito. Medios de expresión, tenemos al lenguaje de programación para más adelante, pero antes de ello, un lenguaje natural, un pseudocódigo y un diagrama de... Bien, no te olvides obviamente que todo esto recae en un lenguaje de programación. Ahora, ya pasamos a casi la parte final, ¿ya? Tenemos enlaces de interés, ¿bien? Aquí te voy a pedir que por favor, con mucha paciencia, porque sabemos que hay personas que no tienen, de repente, ¿no? Una experiencia previa en esto. Entonces, ya no lo volvemos a repetir también porque, es decir, tiene una secuencia, pero por favor, mucha atención aquí, ¿ya? Para poder aprovechar el tiempo al máximo. Miren, acá les dejo en este caso el enlace para que descarguen el famoso programa Pseudointérprete, ¿no? De origen argentino. Ustedes pueden leer un poquito más. Le voy a dar un clic por aquí y por acá me va a pedir entonces que me lleve directamente al enlace. También te lo he dejado dentro de los recursos en una carpeta y también dentro de lo que corresponde en este caso, ¿no? A lo que habíamos mencionado hace un momento,
Bien, te lo dejé aquí también en la carpeta para que si tú quieres lo descargas todo, ¿ya? Espero que lo puedan hacer. Y también teníamos los enlaces de interés, que también son los mismos que te he dejado en el documento adjunto, ¿ya? Entonces, dentro de enlaces de interés, también aquí vas a encontrar, mira, ve, ¿y qué pasó por acá? Un ratito, ¿ya? Enlaces de interés. Y acá están los mismos enlaces los vas a encontrar acá, ¿ya? ¿Listos? Ajá, muy bien. A ver, vamos ahí a responder, ¿ya? Dice, profesor, buenas noches. ¿Qué programas debemos tener obligatoriamente para el desarrollo del curso sin convenientes? Justo aquí te voy a pedir que utilicemos, sí o sí, vamos a comenzar entonces por esta semana y la siguiente, ¿no? Con el PSNI. Y acá entonces le vamos a dar un clic. Otra vez, mira, ve. El PSNI va a ser clave, porque estamos, ¿no? Dentro de lo que es el sílabo. Todo el desarrollo va a ser con el PSNI. Y también vamos a considerar algunos ejemplos adicionales con un lenguaje de programación, que podría ser en este caso, ¿no? Python, que la mayoría ha mencionado el Python, ¿ya? O de repente por ahí también utilizar, me animo de repente con Java, solo que Java para poder trabajarlo. Bueno, aunque ahora sí es más fácil, ¿no? Ahora es más fácil porque las herramientas son más, livianas, ¿no? En este caso podríamos hacerlo en Java, si vamos a hacer Java. Algunos van a quedar de repente con NetBeans, otros con Eclipse, que sería en este caso el IDE de desarrollo, ¿no? En este caso, y eso yo lo voy a ver la siguiente semana, no se preocupe. Hoy día y la siguiente y hasta la tercera semana sí o sí, ¿ya? Y es más, las 4 semanas trabajaremos con el PSI, pero por ahí van a haber algunas, de repente, algunos aportes adicionales. ¿Por qué elegí el PSI, profesor? ¿Por qué si ya esto de acá tiene para rato, por si acaso? Descárgalo en su versión actual, ahí está la versión. ¿Y por qué este programa? Porque algunas personas a veces tienen solamente Linux y no tienen Windows. O de repente por ahí hay un grupo que tiene, por eso yo trabajo con mi Apple, con mi Mac OS, y cómo hago para eso. Entonces es mejor tener esta herramienta, ¿no? Que me puede servir para cualquier plataforma, en este caso las tres mencionadas. Bien, si tú estás trabajando con una Mac, en este caso, por favor, descargas para tu versión, Windows o Linux, ¿ya? Para cada uno de ellos, si es Mac o Windows o Linux, escoge según convenga, ¿ya? Yo le voy a dar un clic acá y me va a salir estas opciones. Tengo un instalador para Windows de 64 bits. También tienes portables, por si acaso. ¿Puedes trabajar con el portable? Sí. Si tu máquina es de recursos bajos, por favor, descarga solamente el portable. Si tu máquina es de 32 bits, no confundirlo, ¿ya? El programa de 32 bits puede correr en Windows de 64 y de 32. Pero si yo descargo de 64 y me salen errores, es porque tu sistema, en este caso, sería conveniente que lo trabajes, ¿no? De repente, si tu máquina es antigüita, trabaja con 32 bits, entonces porque tu Windows es de 32. No podría utilizar un programa de 64 bits en un Windows de 32 bits. Pero al revés, sí. Si yo descargo un instalador de 32 bits, puedo trabajar con 32 o 64. Bien, entonces, por favor, aquí, mira, tienes el portable tanto de 32 y de 64 y el instalador. Bien, entonces si queremos el instalador, le voy a dar un clic por aquí. Me va a llevar a esta página. No vayan a desconfiar del origen de este programa, ¿ya? Mira, acá abajo ya se está mostrando el proceso de descarga. Es algo muy liviano. Clic por aquí, mostrar en carpeta. Y por acá tenemos lo que es, en este caso, documento. Uy, ¿qué pasó? A ver, vamos a actualizar un momento. Ya, ahí está. El PCI, doble clic. Ahí está el programita. No pesa más de 10 megas. Le vamos a dar doble clic. Me va a pedir permisos. Ya, le damos que sí. Nos va a salir algo parecido como esto. Bien. Ahora vamos a ponerlo así. Nos va a aparecer ahí mejor. Bienvenido al asistente de instalación de PCI. Le damos a siguiente. Acepto el acuerdo. Siguiente. Acá me está diciendo, mira, profe, pero lo está instalando en la carpeta de 32 y no hay problema, ¿ya? Si tú quieres cambiarlo, también podrías de repente pasarlo acá. Aceptamos. Y ahora lo estoy instalando en la carpeta netamente de 64 bits, ¿no? Por defecto, aunque era de 64, me lo estaba llevando a esa dirección, ¿ya? Esa carpeta. Instalar. ¿Es irrelevante eso? Sí, también es irrelevante. Ya no va a influir en mucho. Vamos a esperar a que cargue.
Si tu caso es el que quieres, de repente, ¿no? Diferente, quieres descargar, profe, yo tengo la carpeta, mira, yo por acá tengo lo mismo que te mostré software, yo acá tengo todos ya los programas, incluso algunos adicionales que te repito, por ejemplo, ¿no? Puedo de repente agregar. Entonces, pero ahí te voy a hacer la demostración, ¿ya? Ahí estamos haciendo, terminando ya, mira, acá clic, siguiente, y ahora te presento al programa, bien, ahí está cargando un momento, ahí está. Lo primero que te va a mostrar es este pequeño recuadro. Bien, un momento, por favor, que este programita se cerró. Miren, por acá tenemos entonces el PSEN, dice bienvenido, ¿ya? ¿A qué se refiere con esta bienvenida de acá? A ver, atención, por favor, porque esto lo vamos a necesitar sí o sí. Hay aquí de repente en sala algunos profesores o estudiantes de algunas universidades y que normalmente, por ejemplo, ¿ya? Tienen ya algunos perfiles predefinidos. ¿A qué nos referimos con los perfiles? Por ejemplo, si yo le digo acá, antes de comenzar, debe seleccionar un perfil, mira, esto de acá, ¿ya? Para ajustar su código a sus necesidades. Tenemos en este caso la opción 1, perfiles precargados. Podemos también cargar desde un archivo o podemos decir no seleccionar perfil, que va a ser nuestro caso. Si solo está explorando el software, esta opción selecciona el perfil más simple para comenzar. ¿Por qué? En algunos casos, si yo le pongo, por ejemplo, perfiles precargados, clic, mira, a ver, le voy a dar un clic aquí, un momento, me va a mostrar ahora este cuadro. Y si tú revisas acá, dice, puede buscar el perfil por el nombre de la institución, materia docente o siglas. Por ejemplo, si yo pongo por acá UNI, ¿bien? Hay varios perfiles por cada facultad, me parece que puede haber sido. Entonces, si yo pongo UNI nada más, ¿bien? Mire, cuando baje, por acá tengo, ¿no? Claro que en todo el mundo, en toda Sudamérica, pero yo busco por acá UNI, vas a encontrar de repente de lo que es, por ejemplo, acá encontré, o le voy a poner así, ¿ya? UTP, de repente, ¿no? Acá está, ¿ves? UTP Perú. Entonces, en este caso, si nosotros seguimos buscando por acá, Garcilaso, ahí está, por ejemplo, ¿no? Facultad de Ingeniería Civil, UNI, también por acá, mira, ve. Dice, perfil para el curso de programación digital, código del curso MA713, carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Ingeniería, enviado por el profesor y nombre del profesor, ¿no? Si seguimos buscando, mira, ve, acá hay otro de la UNI, pero este es para Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica de la Universidad Nacional de Ingeniería, también enviado por el profesor, y está el nombre de la profesora, ¿no? Y así, mira, ve, si tú sigues buscando, profe, de mi universidad estará ahí, a ver, búscalo. Entonces, obviamente que es porque el profesor cuando aplique, en este caso de repente lo va a orientar luego, por ejemplo, a Java, ¿no? Entonces me conviene que la sintaxis se parezca mucho a Java. Entonces, lo configuro para que tenga, ¿no? De repente me exija trabajar con el punto y coma, con indentaciones, con un tipo específico, ¿no? Más riguroso, ¿ya? Parecido al lenguaje de programación que voy a utilizar luego, ¿ya? Por eso es que aquí hay perfiles. ¿Se entiende esto de los perfiles, señores? A ver en el chat. ¿Has encontrado tu universidad de repente? Si no es el caso, profe, ¿qué elijo? A ver, ¿qué elijo en resumen? Cuando... Ah, muy bien, ahorita les vuelvo a confirmar. Cuando nosotros hagamos aquí, entonces le voy a decir no seleccionar ningún perfil, ¿ya? No seleccionar ningún perfil, porque vamos a hacerlo con toda libertad. Luego vamos a escoger un perfil. Profe, buscando la uni, ya. Sí, ahí encontraron, ¿no? De ingeniería civil, de petroquímica, hay varias, hay varias. Igual también San Marcos, después también en Ecuador, también en Argentina, también van a encontrar algunos referentes, ¿no? Normalmente yo busco a veces muy buen punto, Juan. A ver, vamos a buscarlo, ¿ya? Me están pidiendo para móviles. También hay algunas aplicaciones, pero te lo voy a confirmar luego, ¿ya? A ver, sí, sí he visto algunos, sino que no me arriesgo ahorita por el tema de la demostración y también por qué tan estable esté la versión actual. De repente digo algo que no corresponde. Pero buen dato, ¿ya? Entonces voy a anotarlo acá. Yo acá tengo un cuadernito de apuntes para poderlo recordar. Gracias, Juan. A ver, ¿de qué página lo descargamos? A ver, atención, aquellas personas que han preguntado por la página, te voy a pasar directamente el link que sería, ¿no? Aquí, esta es la página principal. Aquí está, ¿ya? Cortamos y lo pegamos por el chat. ¿Listos? Ahí te lo pasé. Voy a bloquear un ratito el chat para que no se pierda el mensaje.
porque a veces alguien escribe y se borra, ¿no? Ya, ahí está la página. Entonces descarga, por favor, la versión que sea para tu equipo, ¿ya? Mira, hoy día ganamos mucho en cuanto a tener las bases sólidas, tener los programas ya listos. Entonces, para que no haya sorpresa en la siguiente clase, ya les digo, mira, vamos a utilizar esto de acá, entonces ustedes lo van viendo y ya no tienen el problema. No son muy pesados mis archivos, ¿ya? Mira, ve. Yo por acá te recopilé otros recursos, también algunos libros, algunos enlaces. Mira, por ejemplo, acá lo tengo el portable, la versión portable del PCIN con una versión más antigua tal vez. Entonces ahí te recopilo, mira, todo lo del curso, incluido el DFD y todo esto, más o menos cuánto sería en este caso. Mira, con todas las guías, con todo esto, yo acá tengo algo promedio de 11.918 archivos, porque son los instaladores, ¿no? Entonces me quedo con algo de 4, y es más, solamente de programas máximo creo que es 1.8 gigas, ¿ya? En cuanto a los programas que podrían necesitar, ¿ya? Entonces son pequeñitos los archivos, no te preocupes. O sea, con ejercicio exagerando, no exagerando. Porque los ejemplos, ¿ya? Los ejemplos que tengo por acá, ya los moví, ya. Los ejemplos, tenemos diversos ejemplos que están dentro de la carpeta, en este caso de algoritmo de estructura de datos, ¿ya? Que están subidos en el Drive, ¿ya? Entonces, para no complicarnos mucho, por ejemplo, el Tony en este caso es una aplicación portable que también lo podemos instalar, pero es más que todo para hacer, ¿no? Trabajo de programación con Python, ¿no? Pero es un editor muy estable y muy ligero, ¿ya? Por eso, si alguien quiere trabajar con C++, por ejemplo, CodeBlock, ¿ya? Sería interesante que lo instalen C, C++, ahí lo tienen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, también hay un dia setup para hacer los diagramas, también lo pueden utilizar. En algunos casos, por ejemplo, como Raptor Avalonia o Raptor 2019, te va a pedir un complemento de Windows. También te lo he compartido en el Drive, ¿ya? Esto sería en este caso el framework para Windows, el SDK, ¿ya? Que sería en este caso, ¿no? Un kit de desarrollo, ¿ya? Para en este caso, para que sea parte de la actualización de nuestro Windows, ¿ya? Nos va a pedir entonces el SDK, ¿bien? El Software Development Kit, ¿no? El kit de desarrollo de software, el SDK, que en Java es muy conocido, ¿no? Los SDK, los JDK, los JRE, ¿no? Los entornos de ejecución. SDK, para Windows, en este caso, .NET, que sería el framework, 3.1.423, para Windows de 64. Ya también hay un Windows de 32, también lo buscas. Entonces aquí te dejo estos archivos en el Drive, ¿ya? Entonces, volviendo a lo nuestro, ahí te pasé el link, ¿ya? Por favor, verifica, ya lo hemos instalado, entonces aquí tenemos nuestro programita, ¿ya? Voy a hacerlo un poquito más grande en la medida de lo posible para que no se perjudique su visión, ¿ya? A ver, vamos a hacerlo de memoria, ¿ya? A ver, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo que hemos hecho sería esta aplicación, ¿no? A ver, con el PCI vamos a trabajar ahorita. También te dejo aquí otros enlaces, ¿ya? Yo les voy a pedir que lo revisen, no hay nada complicado aquí, ¿ya? Como alguien ya más o menos por ahí también, ¿no? Bien mirando a la tendencia de los requerimientos, ¿no? Aquí también ya me adelanté el link de Python para que lo descarguen el lenguaje de programación, ¿no? También el editor para personas que recién inician con Python, podría ser de repente con Visual Studio Code o con, en este caso, ¿no? Tony, que sería parte de un software que nos va a servir para ejecutar sentencias, ¿no? De código con Python, ¿ya? Respetando su sintaxis, ¿ya? También hay, en este caso, otras herramientas, todo un universo, esto, ¿ya? Entonces, mira, vamos a comenzar, por favor, aquí. Este es el programita, ¿ya? Vamos en orden, sí, señores, preparados, listos. Según el ejemplo, profe, acá me dicen, en el ejemplo que habíamos desarrollado, ¿ya? Este problema, ¿ya? El problema 1. Yo tenía que leer una capital, perdón, un capital, tenía que leer un capital, no sé dónde me salió aquí, esto de acá, ya, mejor así, ¿ya? Yo tengo que leer un capital, a ver, vamos a hacerlo así, ¿ya? Voy a compartir mi pantallita por acá, listos. Entonces, mira, ven, dentro del entorno del programa, ya hemos visto por qué teníamos que cargar el perfil, ¿no? Si nos vamos a configurar, por acá dice opciones de lenguaje, perfiles, clic. Entonces todavía estamos a tiempo, mira, ven, ¿ya? Podríamos decir de repente, ¿no? Profe, yo también podría tomarlo como referencia. A ver, yo quiero buscar, profe. Ah, mira, ve, de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, ¿no? En este caso, Ingeniería Industrial y de Sistemas, o de repente por ahí alguien encontró de la Facultad de Ingeniería Industrial solamente, ¿ya? Dice acá, ¿no? Enviado por el profesor, ahí está el nombre del ingeniero.
y lo podemos tomar como referencia. Profe, no quiero ninguno. Y si yo quiero tomarlo esto como referencia, y lo puedo personalizar, mira, vamos a poderlo personalizar, marcando en este caso, ¿no? Las características que me convengan. Por ejemplo, puedo utilizar, mira, según esto dice, ¿no? Utilizar la sintaxis flexible, mira, lo voy a quitar esto nuevamente, ya, para comenzar de cero, configurar, y decimos utilizar diagramas, o perdón, opciones de lenguaje, perfiles. Entonces, cuando dice flexible, ya, es el primero, dice, este perfil configura el pseudolenguaje de la forma más flexible y permisiva posible, ¿ya? Por eso que a veces también, ¿no? Dependiendo ya de la universidad, te va a decir, un momento, señor, usted en su plan de estudios dice que va a llevar tales lenguajes de programación, ¿no? Taller de programación web, taller de programación para móviles, taller de programación para aplicaciones de escritorio. Entonces, según el lenguaje que vas a llevar, entonces también las herramientas tienen que tener coherencia, ¿no? Entonces, no sería ya flexible, podrían escoger algo para personalizar, ¿bien? Entonces, personalizar acá y me dice, mira, ve, de repente no permitir utilizar variables o posiciones de arreglos sin inicializar, ¿no? Sería una característica. Por ejemplo, cuando trabajemos con arreglos, ¿ya? A algunos les gusta trabajar con los arreglos, por ejemplo, mira, este de acá, dice, utilizar índices en arreglos y cadenas en base cero. Y de repente alguien lo activa y comenzamos a trabajar y te sale un error y dice, profe, es que yo lo inicialicé, mi primer índice como uno. Y alguien me dice, profe, pero yo lo inicié como cero. Entonces, cuando tú cargues el archivo como tal va a ejecutar, pero como el programa, en este caso, en la otra computadora está configurado diferente, entonces cuando lee ese código va a decir, aquí hay algún error, por si acaso. Y no es un error, de repente, de mayor relevancia, solamente que es por la configuración, en este caso, de el PSNI. ¿Ya? Entonces, eso, por favor. Mira, a ver, aquellos que son tromes ya en esta parte, si me dicen utilizar índices de arreglos en base a cero, yo de repente tengo mi variable, ¿ya? De repente voy a poner mi arreglo A, ¿bien? Y digo en la posición cero, ¿no? Y alguien me dice, profe, yo he creado con mi arreglo que comience con uno. Entonces, a eso me refiero, ¿ya? Esto de acá sería, ¿no? Si me dicen utilizar índices en arreglos y cadenas en base cero, esto de acá sería mi configuración. Y cuando yo lo vea de repente, cuando sea un conteo o una búsqueda, ¿ya? Entonces, si yo tengo un problema con esto, en este caso, tengo que ver con qué voy a comenzar, ¿ya? Si vos de búsqueda, orden de datos, hay que tener en cuenta ese criterio, ¿ya? Entonces lo voy a dejar como tal, mira, a ver, si yo le digo simplemente cancelar, no hice nada, ya estamos con el flexible, por si acaso. Y para que se entienda mejor, lo lees con calma, ya. Todos esos son los que de repente tú comienzas a evaluar, ya. Entonces eso, por favor, ahora sí, cerramos acá, y vamos a hacer el ejemplo. Recuerda que todo esto tiene un pequeño índice en cuanto a la ayuda también que puedas revisar en ayuda, mira, índice, y te va a llevar acá, mira. Tenemos todo, o sea, documentación vas a tener bastante, ¿ya? ¿Esto de dónde lo saqué? Del menú. Menú archivo, editar, configurar, ejecutar, ayuda, y ahí tenemos, ¿no? Incluso hay una carpeta con ejemplos. Hay una carpeta, hay un enlace de ayuda rápida. Si me voy a ejemplos, ¿ya? Por decir, profe, ustedes quieren trabajar, por ejemplo, mira, vamos a suponer que alguien me dice, ¿no? Factorización, ejemplo de algoritmo para descomponer un número en sus factores primos. Factorización. Si yo quiero de repente verlo aquí, clic, y me va a abrir el programa, mira, ¿ves? Interesante, ¿no? Me abre el programa, profe. Entonces, por eso que quisiera que quede claro esto, ¿ya? Ayuda, ejemplos. De repente alguien me dice, profe, quiero con tipo de datos. Mira, estables estructuras simples, configuración del lenguaje. Acciones secuenciales. A ver, asignación, lectura, escritura, otra. Lectura. Ahí está, mira, ¿eh? Todo lo que sea en este caso, los trabajos que necesite, ¿ya? Tipos de datos, expresiones, de repente con operadores, con funciones que podemos utilizar. Esto ya es casi para la última parte del curso. Entonces ahí, por favor. Y si no quieres verlo ahí, mira, archivo, abrir. Y cuando me vaya a abrir, tendría que buscar. ¿Dónde lo instalamos? ¿Ah? Profe, lo instalé. En este caso lo hemos instalado en la carpeta principal en C, la unidad C, archivo de programa. Por acá buscamos a ver PSNIN, ya lo he ordenado por fecha de modificación. Tenemos acá ejemplos. Mira, ve, acá tenemos varios ejemplos, solo con el otro está como con un enlace, ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, para adivinar un número, clic, abrir, y ahí tenemos, ¿ya? Esto, por ejemplo, es por el tema de que le he puesto como flexible, ¿ya? Entonces eso hay que buscar, ¿no? Instrucción 1, carácter no válido, dice. Eso también es parte de la configuración. Pero ahí hay varios ejemplos.
lo cerramos aquí, lo cerramos acá, y volvemos a lo mismo, ¿ya? Luego la barra de herramientas estándar, donde vamos ahorita a utilizarlo con el código que vamos a implementar, y tenemos también acá nuestra lista de variables, nuestros operadores, y al lado central entonces tenemos lo que es nuestra área de codificación, y al lado derecho tenemos los comandos principales. Por ejemplo, si a mí me dicen inicio, leer, paso 2, entonces yo voy a buscar acá y digo leer, clic, y mira, ve, automáticamente me dice, ¿no? Ya tienes la línea 2. Todo algoritmo debería tener un nombre. ¿Qué nombre le voy a asignar? Clic por aquí y le voy a decir, por ejemplo, el nombre ejemplo 1. Entonces no lo puedo dejar sin nombre porque cuando lo ejecute necesita identificar, ¿ya? Leer, ¿qué le ponemos aquí? Leer, lista de variables. Por ejemplo, estoy en la línea 2 y me dice que voy a leer el capital a invertir. Presiono Enter y estoy en la línea 3. ¿Qué es lo que necesito? Dice que voy a hacer ganancia es igual al capital invertido por el 0,03. ¿Lo puedo escribir, profesor? Sí, lo puedes escribir, pero en este caso también podrías utilizar los comandos, ¿no? Entonces, mira, asignar, clic, y cuando le dé clic en asignar me muestra la variable y la expresión. ¿Y a qué se refiere esto? En cuanto a la variable, recordarte que la variable sería, ¿no? Un espacio de memoria que va a asumir un valor que, como su nombre lo indica, puede cambiar durante la ejecución del programa. ¿Bien? En este caso, por ejemplo, nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro sueldo, el precio de un producto, ¿no? Recibe un valor, ¿no? Internamente tiene un valor y un tipo de dato, que lo hemos visto ahora. Entonces, tenemos las variables. Las variables pueden cambiar. En un videojuego, imagínate, ¿no? En un juego de computadoras. A ver, en un videojuego, de repente, ¿no? Están jugando, a ver, si va a ser en equipo, si va a ser de forma solamente contra la computadora, si va a ser de repente de dos personas, ¿no? Porque ahora hay mucho. Por ejemplo, vamos a poner un juego de ajedrez. ¿Cuántas variables podrías identificar, no? El número de partidas, el número de jugadas, usuarios, los puntos que vas a ir ganando, ¿no? Las posiciones que te vas a ir desplazando. Hay variables, hay valores que van a asumir un valor que va a ir cambiando, ¿no? Entonces, variable, expresión. Bien, variable entonces, en memoria tenemos un espacio reservado para un valor determinado. Entonces me voy a ubicar por aquí. Y mira, si en algún momento tienes este problema para trabajar con algunas expresiones, simplemente recordarte que, pasa por aquí, tenemos entonces dentro de lo que es al inicio, recordar esta estructura, ¿bien? Variable, entonces para nosotros la variable va a ser, primero acá, esto de aquí lo voy a seleccionar, y digo así, la primera era la variable, entonces la variable sería ganancia. Al 60, guión, y tenemos la flechita, o si no también lo podemos dejar como estaba antes. Sería ganancia, capital, mira, ya me reconoce aquí, ¿no? Clic, doble clic, por el 0,03. Enter, y allí lo tengo. Si no te gusta así, asignación, acuérdate de esta expresión, ¿ya? Algunos de repente lo hacen así, o tal vez lo puedes escribir, ¿no? Con una pequeña diferencia. Si nosotros lo dejamos acá, mira, me está detectando un error, ¿no? Por defecto lo junto, y me dice, ah, muy bien, entonces, vean que es lo mismo que hice hace un rato, ¿ya? Entonces, miren, esto, si yo lo hago de corrido, ¿ya? Por eso quería explicarte, ¿sí? Al 60 y un guioncito, también es válido, ¿ya? Profe, pero acá se ve así y acá se ve así. No te preocupes, es lo mismo, ¿ya? No te va a salir ningún error. Repito, si tú lo vuelves a hacer así, al 60, espacio y un guión, no te lo va a permitir. Cuando tú lo juntas, recién ahí, lo detecta de esa forma, ¿ya? Y si lo haces en primera instancia todo solo, también te sale igual. Ahora sí, paso 4, imprimir ganancia. Esto de imprimir, sabemos que sería una salida, ¿no? Pero yo voy a escribir, profe, porque acá no dice salida, dice solamente escribir, leer y asignar. Escribir, clic, y acá, mira, ¿ve? Tenemos entonces leer, lo primero, leer, y ahora escribir. ¿Qué cosa voy a imprimir o escribir? Voy a imprimir, dice, una lista de expresiones, ¿ya? Esto lo vamos a maximizar. Entonces, ¿cuál sería mi lista de expresiones? ¿Qué quiero mostrar? La ganancia, ¿ya? Bien, y esa ganancia también podríamos colocarla de forma diferente, ¿ya? A ver, hasta ahí, señores, ¿vamos bien? ¿Lo pudieron codificar en el chat, por favor? Es el ejemplo más básico, de ahí vamos a hacer otros, obviamente que sí, porque nos quedan todavía 12 minutos. Entonces vamos a tener que implementar toda esta parte básica, obviamente. No sería escribir GAN. Uy, ah, muy bien, excelente, David estaba atento.
Profe, ¿por qué usted ha puesto GAN y acá dice ganancia? Era para comprobar en este caso, ya, no te preocupes. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Si yo declaro una variable como GAN, yo lo entiendo como ganancia, tengo que escribirlo igual, porque si no acá me va a salir un error. Y justo, mira, yo lo voy a ejecutar y si lo dejo así, clic, me va a salir en este caso, dice, mira, ve, hasta ahí normal, ¿ah? Porque todavía no ha llegado a la línea. Yo le digo, oiga, quiero que la ganancia se calcule, pero yo digo, imprimir capital, voy a invertir 900 soles. Muy bien, enter, y me salió un, mira, por ejemplo, en un programa normal, no como acá tenemos flexibilidad, no salió el error. Dice, finalizado porque no tenía que imprimir. Y ahí está, ve, mira, ve, escribir 900 y no pasó nada, ¿ya? Si yo lo doy cerrar acá, y digo, profe, pero acá usted quiere escribir ganancia. Eso es lo correcto, ¿cierto? Gracias a David que nos dio un debug y dice, copié lo que hizo, pero no sé qué es lo que he hecho, dice. El primer bug del curso. Ya lo debagueamos. Muy bien, David, claro. Entonces, mira, las variables, ya las variables. Por eso es que sería conveniente, ¿no? Tener en este caso algunos comentarios luego, ¿no? Para saber. Porque aquí está muy facilito, pues está facilito. Ahora sí, gracias por la corrección, ¿no? Y eso era para explicar también esto. No se preocupen que estaba ahí, ¿no? Como son 5 líneas de código, nos íbamos a dar cuenta rápidamente, pero qué bueno que lo hicieron a la primera. Mira, entonces yo pongo por acá GAN, entonces, por favor, así, ejecutamos en el icono verde. Acá tenemos este pequeño icono y le vamos a ir el primer bajo, ¿no? 900 otra vez, enter. Y ahora sí, mira, ve, a diferencia del anterior, acá debajo me dice 27, ¿bien? 900 y acá tengo 27. Profe, y si yo quisiera escribir acá, por ejemplo, ya, vamos a escribir, a ver, vamos a poner así, ¿ya? Vamos a poner, la ganancia es 2 puntos, y le digo, por ejemplo, más. Profe dice, los tipos no coinciden. ¿Por qué? Porque este es un texto y este es un número. Entonces yo le puedo decir, y si le pongo coma, lo acepta. ¿Vieron? En algunos lenguajes de programación tenemos que tener especial cuidado. Profesor dice, el símbolo igual se reemplaza por... Así es, claro. En el caso del símbolo igual es una asignación, ¿ya? Normalmente cuando esto es preferente que lo hagas así, porque, por ejemplo, en algunos lenguajes, especialmente, hay una diferencia, ¿no? Entre una comparación, ya que lo vamos a ver luego, mejor sería que lo trabajemos por ahora de esta forma, ¿ya? Para que luego no se vayan a confundir. Entonces, no va a decir, estoy comparando, estoy asignando, ¿ya? Son términos que debemos hacer. Muy bien, por ejemplo, ahora nos dice, ¿no? La concatenación, ¿ya? Entonces lo dejamos así, mira, a ver, lo ejecutamos, acá clic en ejecutar, y por acá entonces tenemos, a ver, vamos a poner ahora 800, ¿ya? Enter. Entonces dice 800 por 0,03, entonces tenemos la ganancia, que es 24 soles, ¿no? Y acá, mira, me dice la ganancia es, ¿ya? Entonces, ¿esto por qué? Porque le estamos aplicando un texto dentro de lo que es la línea 4, se le ha incrementado. Ah, muy bien, dice. Profesor, he visto en varios ejercicios en PCI que las variables se definen en su inicio tipo de datos. Es necesario, como estamos haciendo en nuestra primera sesión, lo hemos dejado como flexible, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos ya hacer la declaración, ¿no? Lo vamos a implementar sobre todo en la segunda, ¿ya? Sí o sí, ¿ya? Sí o sí. Ujú. Sí, Juan Carlos, claro que sí. El símbolo, cuando nosotros le estamos diciendo, ¿no? Le estamos diciendo que la ganancia sea igual, como por ejemplo, si nosotros estamos haciéndolo de repente en otro lenguaje de programación, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos aquí, le colocamos, por ejemplo, ¿no? 9 soles voy a invertir ahora. Ahí está. Si yo invierto 9 soles, la ganancia es 0,027, 0,27. Esto de acá es lo mismo que la asignación, ¿ya? Entonces, por favor, lo puedes aplicar así o lo puedes aplicar como lo hicimos a la forma anterior, ¿ya? Muy buena observación, entonces, para que no se vayan a complicar. Porque aquí, mira, ve, cuando tú tienes esto de asignar, por eso, ¿por qué aparece así, no? ¿Y por qué no me aparece con el igual? Por eso es que lo había explicado de esa manera, ¿ya? No se preocupen, esto es una igualdad, no estamos diciendo que en la variable ganancia se guarde el valor temporalmente, ¿no? De la variable capital, o sea, de lo que yo ingrese por teclado, y que me lo multiplique por 0,3. Ahora, si tú te acuerdas el enunciado de C3%, profe, si yo lo quiero poner así, mira, ¿qué me está saliendo? Me está diciendo, ¿no? En la instrucción 1, dice, en la instrucción 1 falta operando, dice, antes de el cierre. Profe, ¿pero por qué me sale esto? En este caso, ¿no? El 3%, por ejemplo, si fuese Excel, tú sabes que Excel te lo acepta
¿no? Como porcentaje o como decimal. Pero en este caso lo vamos a hacer como decimal, ¿ya? Eso, por favor, tenerlo en consideración. Sí, por aquí nos han escrito, ya, dice una consulta, lo del Drive se envió en el WhatsApp, lo del Drive se envió en el WhatsApp. Yo les recomiendo que revisen siempre su WhatsApp en la descripción ahí, o en los mensajes que se le envía, ahí se le va a reiterar. Ya no se preocupen. Bien, señores, entonces esto de acá, simplemente la línea principal, acuérdate, todo algoritmo tiene un inicio y un fin. Tenemos por aquí nuestras líneas con nuestro primer error cometido hace un momento. Y mira, ahora, si nosotros vamos aquí, el segundo botón dice ejecutar paso a paso. El ejecutar paso a paso me va a permitir identificar, ¿no? Mira, hasta el momento hemos leído 2 líneas. Le voy a colocar 5.000 ahora de capital, enter. En la ganancia ahora, mira, lo está calculando, y ahora lo muestra y finalizó. Solamente necesité un ingreso, ¿no? Mira, ve, ¿lo vieron? Paso a paso, ¿ya? Y acá simplemente lo cierro, vuelvo a ejecutar, mira, ve, paso a paso, entonces me dice ejecución iniciada, lee el capital, me va a esperar ahí, si yo me voy a tomar un cafecito y demoro, él va a estar ahí con el cursor esperando, ¿no? Necesito que tú ingreses. Ah, ¿verdad? Pongo acá, ahora pongo 7.000, enter, me lleva en la línea 3 y 4 y ya está. Listos. Ahora, lo que habíamos revisado, ¿por qué también escoger este programa? Porque mira, acá tiene un siguiente icono que dice dibujar el diagrama de flujo. Vean, por favor, dibujar el diagrama de flujo. Si le damos un clic a este botón, observa lo que va a suceder. Automáticamente tengo el diagrama, ¿no? Con lo que habíamos aprendido hoy día. ¿Se acuerdan ustedes? A ver, esto de acá, espero que ahora sí. No. Ahora sí, ahí está. Tenemos inicio y fin. Tenemos la entrada. Bien, lo voy a poner mejor así porque no se va a ver mal. Esto sería nuestra entrada. Esto sería nuestro proceso. ¿Se acuerdan ustedes que esto lo hemos visto hoy día? Ha sido la parte teórica más que todo. La parte, por esta vez nada más porque vamos a ser más práctico. Tenemos el proceso, ¿bien? Y tenemos la salida, ¿no? Mira, pero ahí el programa lo genera rápidamente. Si tú estás llevando de repente un curso parecido, seguro que también te lo han mostrado, ¿no? Entrada, proceso y salida, ¿ya? Y esta sería entonces nuestra salida. Y tienes un inicio y tienes un fin. ¿Listos? Fácil, ¿no? En un par de clics. Las clases grabadas, sí, sí, profesor. Entonces, el símbolo igual es similar a poner la flechita. Sí, Jorge, excelente, sí. Jorge, ponerlo igual, ¿ya? Porque lo hemos puesto como flexible, ¿ya? Entonces, mira, ahí tenemos el diagrama. Si nosotros vamos por aquí, en configurar, dice, utilizar diagramas Nash-Schneiderman, que también lo mencionamos hace un momento, ¿ya? Cuando yo ejecute ahora este icono, ¿ya? Acuérdate, un clic aquí, y nos va a llevar, mira, ve, ese es el modelo de diagrama Nash-Schneider, ¿ya? Profe, pero no me gusta ese. Ah, entonces tú cambias, pero acá un clic, mira, ve, lo tienes en las diferentes expresiones. Ahí está. Lo pasamos directamente al diagrama que queríamos. Escape, presionas escape y te salió ahí ahora sí. Muy bien, entonces, ahora, lo siguiente. Aparte de este programita que es bien básico, ¿ya? Vamos a hacer, por ejemplo, le voy a dar clic en nuevo y vamos a hacer un ejemplo clásico, ¿ya? A ver, voy a pedir, a ver, por ejemplo, si nosotros queremos calcular, ¿ya? Calcular la suma de tres notas, ¿ya? Entonces usted dice, no, profe, pero calcular la suma de 3 notas, ¿por qué mejor directamente no calculamos el promedio de 3? Ah, sería interesante, ¿no? El promedio de 3 notas. Entonces yo digo acá, mi función se va a llamar promedio. Bien, atención por favor. Y por acá decimos entonces, ¿qué necesito yo para calcular el promedio de 3 notas? A ver. Sí, justo ahí se le va a enviar por el Classroom, también se les envía en los links de asistencia. Entonces yo podría poner, ¿no? Mira, ve, si nosotros ponemos luego que queremos declarar también para hacer luego ya la instrucción, vamos a trabajarlo directamente como, por ejemplo, ¿no? O define, también podría ser, ¿no? Define o definir, ¿ya? Definir, ¿no? Y dicen, ¿no? Una o más variables separadas por coma. De repente yo puedo definir nota 1, ¿ya? Nota 2, un ratito, definir, ¿no? Nota 1,
coma, nota 2 y nota 3, ¿no? Bien. Cuando nosotros dice, profesor, en instrucción 1 falta, dice, ¿no? Definir. Mira, por ejemplo, cuando nosotros lo configuremos, ¿ya? Tenemos que declarar, ¿no? Por ejemplo, si alguien por ahí me dice, profe, yo quiero declarar con nota 1 igual a esto para la siguiente lo vamos a hacer con más calma y no nos compliquemos ahí. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos ahora? Para no tener que demorar mucho, yo digo, profe, de frente, vamos a decir, nota 1, esto es lo que me estaba molestando, un ratito. Nota 1 sería igual, de repente, ¿no? A que yo pueda ya escribir en este caso el valor de la nota, pero alguien me puede decir, profe, pero también hay otra forma de hacerlo. Para darle mayor interacción, entonces podría decir, escribir, ¿no? Mira, hay varias formas, ¿ya? Nota 1, listo, ahí lo dejamos. Y luego digo, escribir, nota 2, ¿no? Escribir, profe, lo puedo copiar porque me demoro mucho, ¿ya? Entonces, copias y pegas, ¿ya? Mira, entonces nota 1, nota 2, nota 3, y por acá, esa es la entrada, ¿no? Entrada. Ahora el proceso, ¿qué sería? Promedio, promedio igual a nota 1, ¿bien? Más la nota 2, más la nota 3. Cierro, lo divido entre 3, ya tengo. Profe, pero acá me dice que en la instrucción falta un identificador no válido promedio. Entonces yo podría también declarar mi variable promedio, ¿cierto? Ahora, si nosotros tenemos aquí, en este caso, la instrucción identificador no vale, ¿no? Entonces yo digo, ¿no? Si yo pongo prom, tendría que declararlo, ¿no? Justo lo que ustedes me dijeron. Y ahora como tal tengo, porque promedio lo estaba diferenciando, ¿no? Porque acá había un cruce con el nombre del programa. Por eso que yo, si yo acá le pongo promedio 2 y acá le digo, profe, promedio, mira, ve, varió, ¿no? Y si yo lo dejo otra vez como promedio, vieron ustedes que me sale este error, ¿no? Promedio, dice. Entonces hay que tener cuidado aquí, ¿ya? Simplemente yo le puedo poner promedio 2 arriba el nombre para que no haya cruce con esto. Ahora sí sería entonces escribir, ¿no? Quiero escribir, en este caso, escribir, y ahí va a haber otro error que ya lo vieron, ¿no? Promedio, profe, pero ¿cómo voy a escribir promedio? ¿Cuál es el error aquí? Estoy escribiendo promedio. ¿Y qué cosa era? Era leer, ¿no? Leer, por acá era leer. Entonces, mira, otra vez leer. Permíteme, por favor, un minutito compensando lo que hemos demorado al inicio. Mira, leer, entonces ya, de todo esto, profe, pero acá dijo escribor, ya, escribir. Escribir promedio, y todavía le decimos, ¿no? El promedio es 2 puntos, ¿ya? Vamos a poner aquí, espacio, comilla, y ya tú sabes que no le pongas más porque te va a salir como un error. Entonces, ¿qué le ponemos aquí? Coma. Entonces, escribo, mira, leo, entradas, proceso, calculo, escribo, la salida. Ahora sí, señores, las disculpas del caso ahí por la demora. Vamos a poner las 3 notas, ¿ya? Vamos a poner 20, 15 y 19. Enter. El promedio es 18. ¿Es correcto? Y si queremos ver el diagramita, simplemente le doy un clic aquí. Me va a mostrar en este caso mi diagrama de... ¿Bien? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Ingresar nota por nota, sumar y dividir. Muy bien, ahí tenemos todos los procesos que ustedes puedan identificar. Por favor, te voy a pedir ya para la despedida que puedas, en este caso, de repente, encender tu camarita. Bien, los que puedan, ¿ya? Voy a dejar de compartir un momento. Los que puedan, obviamente, de repente, para una captura de inicio de curso. Bien. Y de repente poderte pedir, a ver, del 1 al 5, ¿cómo se han sentido? A ver, de repente algunos han recordado algunos conceptos, del 1 al 5 ha sido algo nuevo, algunos que han tenido experiencia. Para la siguiente semana va a ser, obviamente, más práctico, ¿ya? Esperando entonces que haya sido de su agrado la sesión del día de hoy. A ver, en el chat vamos a habilitar ahí, si está habilitado. Claro, recordar, empezar, muy bueno. Ya, muy bueno por ustedes, muy bueno por nosotros, porque nos va a servir esa información para retroalimentar. Bien, entonces, la siguiente clase ya no vamos a tomarnos mucho tiempo en cuanto a las aplicaciones. Traten de probar, los programas no son pesados, no tienen virus por si acaso. Entonces, a ver, vamos a compartir por aquí, ¿ya? En cuanto a las listas de galería, bien, una sonrisa de repente por ahí, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Bien, también respetando el horario, entonces, no nos vamos a extender mucho. 1, 2, 3. Listo, señores. Muy bien, entonces yo me despido y le doy pase a nuestra coordinación académica, de repente para las palabras de cierre.
Voy a detener la grabación, los espero la siguiente semana. Cuídense, muy buenas noches con todos.